porque él siempre fue una persona que te decía, te toca ganar y te toca perder, pero si das tu máximo esfuerzo, yo no les puedo pedir nada. ¿Qué te puedo reclamar? Si diste lo que podías dar, a veces el otro es mejor y en la vida así te toca. Entonces después por eso se hizo también muy famoso el eslogan de al margen del resultado, pártanse la madre. El otro día me dice todo el mundo, ay, no te encanta, pues es que yo lo escuché toda la vida. Entonces a mí no me llamó la atención cuando lo hicieron público. Es una frase que yo ya tenía haciendo eco en mi casa hacía muchísimos años. Cuando tuvimos el problema de la prepa, él me decía, yo no te pido 100, te pido que hagas tu máximo esfuerzo. Esta calificación para mí no es tu máximo esfuerzo. Entonces pártete la madre porque yo sé que te puedes sacar algo más que un 6 y por supuesto que podía, pero tomaba la decisión de no hacerlo. Entonces la frase no solo aplica dentro de un terreno de juego, aplica para la vida. Y como esas, tenía un montón que te puedo decir que decía en sus conferencias junto con el doctor Edgar Albo, y a veces las daba él también como charlas motivacionales. Era una persona que creía mucho en el poder de la gente. Él te decía, no esperes los milagros, produce los milagros porque tú puedes hacerlo. Mi nombre es Elim Licea y esto es Incomparables Podcast. Un espacio para darle voz a la afición felina y toda la gente relacionada con tigres. Acompáñame a descubrir sus historias, cómo nace su pasión por el equipo y por qué son reconocidos como incomparables. Bienvenidas y bienvenidos a Incomparables. Como lo menciona en la introducción, somos el podcast que documenta todo lo que genera la pasión por tigres. Este proyecto se lleva a cabo gracias a nuestro aliado Aguerridos. Si te gustan los tigres, te invito a que visites su página web, ya que hoy es el relanzamiento de la tienda en línea. Ingresa a www.aguerridos.mx y checa todos los diseños de playeras y blusas de este increíble felino. Y para celebrar hay 15% de descuento en cualquier prenda de hoy hasta el próximo domingo 12 de abril de 2020. Además, si tu compra es por 3 playeras o más, el envío es totalmente gratis. www.aguerridos.mx. Nuestra invitada de hoy es Gaby Batocletti. Ha llevado el fútbol en la sangre desde su nacimiento. Su compromiso con el balompié lo lleva a través de academias de fútbol para niños. Estudió comunicación, periodismo deportivo y desarrollo organizacional. Su experiencia laboral la ha llevado al mundo de la radio y la televisión, en Televisa, TV Azteca, en programas como Fútbol a la Carta y Lo Mejor del Fútbol. Fue comentarista en el Mundial Femenil de Francia de 2019. Actualmente es parte de Fútbol, Ciencia y Pasión en el Canal 53. Es comentarista en los partidos de Tigres Femenil por Univisión y es parte del Sistema Nacional de Capacitación de Cursos de Entrenadores, donde se prepara para ser directora técnica. Como escucharon, Gaby está inmersa en el mundo futbolero, lo vive y lo comparte de muchas maneras. Te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes tanto como yo. Bienvenida, Gaby, muchas gracias por darte el tiempo de estar aquí acompañándonos en el podcast. Te agradezco que estés y que sé que va a ser una muy buena plática para toda la gente tigre que sigue esta transmisión y estos episodios. Ojalá que sí, muchísimas gracias por la invitación. Mucha de la gente, incluso invitados que ya estuvieron en el podcast, fueron los que me dijeron, invita a Gaby. Ay, qué lindos. Aficionados también, escribiéndome por Twitter, escribiéndome por Instagram, a los cuales les mando un saludo y pues ya estamos aquí. Yo también, para porque comentar. sin ellos no estaría yo aquí, así que muchas gracias. Muy bien. Me gustaría que comenzáramos porque nos cuentes tu vida sobre tu carrera profesional. Eres comunicóloga, ¿cierto? Así es. De aquí de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No, yo me gradué, yo empecé la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero ustedes tienen su casa en San Nicolás de los Garza y obviamente pues Mederos, Comunicaciones está en Mederos. Hubo una época electoral donde en la uni se imprimieron unos panfletos políticos. Entonces hubo como un desbarajuste y íbamos y no había clases, entonces era perder muchísimas clases. Yo a las 10 de la mañana ya estaba de regreso en mi casa, entonces nos sentamos mis papás y yo y me dice mi papá, mira, estás perdiendo el tiempo porque no sabemos si van a pasar este semestre, si no lo van a pasar. Entonces, bueno, cuando se termine ese semestre todavía existía algún tipo de problemas de que no sabíamos si iba a haber clases, si no iba a haber clases, entonces lo que hicimos fue tomar la decisión de cambiarme de universidad a una que está por el obispado y ahí fue donde terminé la carrera.
sí me gradué de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Prepa 7 en Las Puentes. Sí. Con mucho esfuerzo. Yo también estuve en las 7. Sí, yo recuerdo en aquel entonces que sí era como un reto o una manera de festejar de quedé en las 7. Sí, o sea, porque, y en la mañana. Sí, tenía un nivel como muy bueno que todo el mundo aspiraba a estar en la Prepa 7. Yo batallé muchísimo. Mi hermana la verdad es que pasó caminando, es súper inteligente. A mí me costó, yo repetí un semestre, el primero, porque fue el primer modular y teníamos que ir a clases los sábados. Sí. Entonces, ¿quién va a clases los sábados? Yo, por supuesto, decía, yo no. Hasta que se enteraron mis papás, por supuesto, me llevé matemáticas a segunda y a tercera y a cuarta y a N. Entonces repetí el primer semestre. De bienvenida. Pero sí la terminé. ¿Sabes qué? Es que yo creo que le pasa también a muchos chavos. Yo venía de escuelas religiosas, o sea, hice la primaria en el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, ahí en la colonia Anáhuac. Hago la secundaria en el Instituto Montessori Anáhuac, y cuando terminas te pasan a la prepa y tú dices, wow, tengo la opción de entrar o no entrar si no quiero. Sí. Entonces, pues de entrar o no entrar, yo decía, pues no quiero, obviamente. Entonces, sí fue como el único lugar en el que dije, pues malamente, ¿no? Pero pues al final de cuentas, puberta, se me hacía muy fácil, no, pues no entro, y pues mañana tampoco, nada más en la clase de matemáticas, que es la que no me gustaba. Honestamente, en las otras no tuve ningún problema. Pero al tener la opción de entrar o no entrar, pues lamentablemente me fui por el camino equivocado, no entré, y por faltas me voy a segunda, obviamente me voy a tercera porque pues no me sabía lo que... Es muy difícil el cambio de secundaria a preparatoria, y sobre todo, como bien tú lo dijiste, entrar a una preparatoria con el nivel que tiene la Prepa 7, que es de las más peleadas de San Nicolás, porque hay otra Prepa 7, entonces cuando te tocaba la de Las Puentes, pues brincabas en una pata porque aparte era la que te quedaba cerquita, la otra era lejísimos, al menos en mi época, ¿no? Digo, yo ya tengo 42, pero en esa época la otra quedaba lejísimos, ahora creo que llegas en 15 minutos porque ya obviamente hay un montón de vías, pero en ese entonces era que te tocara a las 7 y en la mañana, porque si no a veces también te tocaba en la tarde. Entonces, bueno, a tumbos y sombrerazos pasamos ahí la Prepa 7. De hecho, eso que dices de las complicaciones de la prepa, el brinco, el momento en el que llegas, yo recuerdo que en la Prepa 7, cuando quedé, de entrada fue muy padre para mí porque el resultado lo dieron el día de mi cumpleaños. Wow. Entonces fue como mi regalo. Claro. Y cuando llego de que, prepa, soy libre, aquí sí voy a poder andar como quiera. Bueno, yo pensé lo mismo. Traía el pelo pintado y que me detienen el primer día. Joven, venga para acá. Había un señor que se llamaba Homero. El de la puerta. Sí, y que, a ver, venga para acá como un prefecto. Sí. No puede andar así. Y yo de que, bueno, pues mañana me lo quito. Y al día siguiente ya tuve que pintarme todo el pelo de negro otra vez. Sí, hay que para acatar poder reglas. entrar a clases. La libertad era un poquito limitada. Sí. Oye, ¿y cómo vives ese proceso en el que te entra como ese lado de rebeldía en la época de la escuela, siendo que tu familia es futbolera y de cierto modo disciplinada en cuanto al tema del deporte? Yo creo que, mira, dentro de todas las rebeldías que pude haber tomado, esa fue la única, ¿no? Porque yo creo que fue el momento más tenso en mi relación con mi papá, porque obviamente todos tenemos un punto en la adolescencia en la que no estamos de acuerdo en nada con nuestros papás, en las que ellos te dicen azul y tú quieres amarillo, o te dicen cerrado y tú dices abierto, o te dicen arriba y tú quieres abajo. Por ahí a veces ni siquiera tanto por un gusto propio, sino por llevar la contraria. Entonces yo creo que todos tenemos en nuestra vida esta etapa en la que no coincidimos en nada con nuestros papás. Para mí fue el primer semestre de la prepa, definitivamente. Cuando yo repito, yo me acuerdo tranquilamente que mi papá me dijo, pues ponte de acuerdo con tu mamá para que te enseñe bien cómo se limpia una casa, porque si tú no estudias, eso es lo que vas a hacer, vas a limpiar casas. Entonces este semestre yo no lo pago, a ver cómo le haces. Claro que después mi mamá habló con él y todo esto, entonces dijo, mira, es la primera vez que hace una cosa así, también hay que entender, bla, bla, bla. Entonces, bueno, fue complicado los primeros días porque mi papá estaba obviamente muy molesto, pero después, bueno, le demostré que había aprendido la lección y después ya no batallé tanto, ¿no? Muy bien. ¿Y en qué momento tú llegaste a la conclusión o a la idea de estudiar comunicación? ¿Ibas a la mitad de la prepa? ¿Te sirvieron los exámenes esos que te hacen de orientación vocacional? ¿Los psicométricos y todos estos? Sí, o ¿cómo fue de que yo quiero perfilarme a esto? Mi primera opción fue decir, quiero algo que no tenga matemáticas. Porque como ya lo comenté anteriormente, batallo mucho, soy muy mala con los números. Esa es la realidad.
Yo dije, ni matemática, ni química, ¿y qué pasa? Empiezo comunicación y en el primer semestre, administración. Yo dije, fue la única materia que salí baja. En todas las verdades, digo, no la reprobé, pero fue la más baja. Después me di cuenta que tenía, como podrán escuchar, una gran facilidad para hablar. No me molestaba hablar en público. Sentía que si estaba preparada sobre un tema, podía hablar con libertad, podía salir fácil si se me complicaba un poquito. A raíz de la carrera de mi papá y de algunas entrevistas y todo, me di cuenta que me gustaba. Veía con mi papá fútbol desde muy chiquita. En aquel entonces no había obviamente comentaristas femeninas, ni siquiera había fútbol femenil, por supuesto, porque eso es algo muy reciente. Entonces me gustaba el fútbol, me gustaba la comunicación y dije, bueno, a lo mejor puedo empezar periodismo deportivo, o sea, puedo hacer la carrera de comunicación. Al tener el primer semestre en la uni, cuando me cambio de escuela y me revalidan materias, me doy cuenta que algunas materias estaban en otra carrera. Entonces, bueno, me gradué de comunicación, de periodismo, de publicidad y de licenciada en desarrollo organizacional porque pude revalidar todas las materias del primer semestre en la uni, que es un programa muy completo. Entonces, después me voy por el periodismo deportivo en una época, insisto, en la que por ahí tú querías entrevistar al jugador, pero yo por ahí le quería preguntar de cuestiones tácticas, de cuestiones técnicas y te decían, no, tú nada más pregunta cosas de color, no sé, de qué color es tu cepillo de dientes, qué llevas en tu maleta de concentración, qué libro te gusta leer, si te pierdes en una isla, qué 3 cosas llevarías, o sea, cosas que yo en su momento decía, ¿por qué no puedo preguntar otra cosa? Pero en esa época era lo que se le permitía a la mujer o lo que se creía que la mujer estaba capacitada para preguntar, ¿no? No había un poco más allá. Bendito Dios, las cosas han cambiado muchísimo y yo creo que somos muchas las que tenemos la capacidad o las que creemos que tenemos la capacidad para hacerlo y cada vez somos más. Lo cual es bueno porque al final del día estamos abriendo el camino para la generación que viene de chicas que también están interesadas en estudiar periodismo deportivo. Claro, y me parece súper interesante lo de abrir el camino porque lo veo en todos los niveles. Cuando asistimos por ejemplo, a ver a Tigres Femenil, sí, los partidos son súper entretenidos. La gente que narra los partidos es otra. La gente que asiste al estadio se está creando un público muy padre, muy familiar. Esa parte la disfruto mucho también. Incluso la gente que está en el medio, que crean contenido, que toman fotografías, que tienen cuentas como Eleven Legends. Se ha abierto un camino no solo para comunicadoras, para fotógrafas, para analistas. Sí. Hay muchas chicas, no te quiero decir el nombre de alguna en específico, me gusta seguir a muchas, pero hay directivas, hay doctoras, hay incluso en equipos hay fisioterapeutas, hay utileras, mujeres, sí, hay psicólogas, árbitras, juezas de línea, o sea, se abrió la brecha para mucho en cuestión femenil, no solo en el deporte, sino está esta chica Nelly Simón, digo chica, acaba de cumplir años ayer, pero bueno, que empezó como periodista y ahora está de directiva en la rama femenil de Chivas. Entonces, todos los granitos de arena que hemos ido pudiendo en menor o en mayor escala colocar alguna de nosotras, el día de mañana va a ser una brecha para las chicas que quieran jugar, que quieran comentar, que quieran analizar, lo que tú gustes y mandes, que quieran ser doctoras, que quieran ser parte del plantel, lo que tú me digas, que quieran ser entrenadoras, como también ya hay auxiliares. Entonces me parece que sí tenemos como un compromiso muy importante. Para mí el hecho de estar atrás de un micrófono, no solo hablando de fútbol, sino hablando en general, por ejemplo, en este podcast que estamos haciendo, es una responsabilidad grande porque lo que tú digas le puede llegar o no, tal vez a muchas personas, pero si le llega a alguien y sirvió, ya cumpliste. Pero si le llega a alguien y a lo mejor tú diste el mensaje equivocado, al menos para mí, en mi muy humilde opinión, es una responsabilidad muy grande. Claro, de hecho, eso que mencionas de estar frente al micrófono y la responsabilidad, sé que usándolo de buena manera podemos inspirar a las personas. Totalmente. Y es algo que he estado viviendo estos días después de subir el episodio con Nayeli Rangel. Sí. Si ya me imaginaba cómo la quiere la gente, al ver los comentarios que me llegan o sea, ¿cómo no la quieres esa muchacha? De inspiración. ¿Cómo no ella, quererla? O sea, sí, entonces está súper padre y por eso fue la razón de invitarte.
Sin duda tu carrera y lo que estás haciendo en el tema de academias, en el tema de las transmisiones y demás, suma ese peldaño del que estamos hablando de poder inspirar a más personas, y que creo que esa inspiración no solo se limita a las mujeres, sino también a cualquier persona. Yo veo cómo los niños se emocionan bastante en el fútbol femenil. O sea, no es de que una mujer inspire a una niña. En realidad estamos inspirando seres humanos. Claro, totalmente. Porque eso también es irnos a los extremos, si bien es cierto, yo considero que estamos abriendo una brecha grande para las mujeres por el tipo de trabajo que hacemos, que hace algunos años estaba estigmatizado, que no podía ser para mujeres, sino que podía ser solo para hombres. No importa, o sea, también puede ser ejemplo para niños. A mí me gusta pensar que soy un ejemplo para mis hijos, y yo tengo 2 varones, son 2 niños. El hecho de que yo esté estudiando ahorita y que ellos lo vean, comparamos nuestras calificaciones y yo, oigan, yo voy más arriba. Entonces, ¿Qué onda? El hecho, y también es la escuela que te enseña la vida. Digo, mi papá, por ejemplo, mi mamá ahorita está aprendiendo a hacer hortalizas, tiene 60 y córrele. Mi papá iba a cumplir 70, acababa de terminar, estaba estudiando inglés, acababa de terminar un curso sobre comunicación asertiva y eficaz, porque le gustaba mucho dar pláticas a los jóvenes. Entonces, yo creo que son ejemplos para todos de que el que quiere, sin importar el grado escolar, que mi papá tenía un grado escolar, digamos, nulo, porque él tuvo que trabajar desde muy chico, después con el tiempo él decía, yo siempre me voy a arrepentir de no haber podido estudiar, pero no es que no pudo estudiar porque no quiso, o sea, no pudo estudiar porque tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Entonces, el hecho de que más de 30, 40 años después lo pudiera hacer, me parece que es un muy buen ejemplo para niños, medianos, grandes, chicos, niñas, mujeres, comunidad LGTB, lo que tú quieras. Yo creo que esto es una cuestión de humanidad, es cuestión de seres humanos, y todos podemos, en la medida de nuestro alcance, ayudar a otro a ser mejor, o ayudar a otro a creerle que puede ser mejor. Excelente. En ese punto también yo admiro mucho a mi mamá. Ella estudió su carrera cuando ya nos tenía los 3. Wow. Yo soy el mayor de los 3. Y yo recuerdo a veces clases en la noche y nosotros esperándola en la cafetería, esperándola en el carro. Claro, pues es que ahí es el sacrificio. Entonces, de todos. Ahí es donde nos damos cuenta de que realmente se puede, y yo creo que en la actualidad, más con el tema de las redes sociales, de todo el contenido que hay en blogs, en videos, entonces está al alcance para que nosotros también, por ese interés, podamos desarrollar otras habilidades. Y yo te puedo asegurar, Elim, que mientras tú le estabas esperando en ese momento cuando estabas chiquito, pensabas que qué fastidio, pensabas que para qué, y ahora que estás grande, lo valoras, claro, y ves que era un ejemplo para ti. Y yo creo que cuando somos chicos no tenemos la capacidad de ver los sacrificios que los padres hacen por nosotros hasta que ya estamos en edad adulta. No hasta que tenemos a nuestros hijos, porque ya ves que cuando tengas a los tuyos, no, porque todas las situaciones son diferentes, pero yo creo que cuando somos grandes y vamos adquiriendo un poco más de conciencia, sí lo valoramos y sí decimos, wow, porque con 3 hijos, y nosotros también, o sea, ok, nosotros también por ahí teníamos que esperar 15 minutos, 20 minutos, pero la verdad, mis respetos. Sí, muy padre poder compartirlo ahorita, claro, con la gente. Me gustaría que nos compartieras un poco sobre cómo inició tu carrera, cuál fue el primer lugar al que llegaste ya una vez graduada y en el tema deportivo, y cómo fue esa experiencia, qué sentiste en el momento en el que ya voy a comenzar a ejercer lo mío. Mira, no fue fácil. 1, por ser mujer, y 2, por ser la hija de. En automático, la gente piensa que por ser la hija de te van a dar el trabajo que tú quieres, o el mejor trabajo, o el mejor sueldo, y no es cierto. Las prácticas, mi servicio social lo hice en Televisa, después empezamos en TV Azteca, 2 compañeras y yo, haciendo entrevistas de color, como te comento, qué carro te gusta manejar, sí, tu color favorito, todas estas cosas, y yo decía, no podemos hacer preguntas más interesantes. No, ustedes no, para eso están fulanito y perenganito, hombres, obviamente. Sí. Después en TV Azteca estuve varios años, estuve con Memo Martínez como coconductora en Fútbol a la Carta, estuve en Lo Mejor del Fútbol con Nacho Gutiérrez, que analizábamos lo mejor de la jornada. Después, obviamente, cuando me caso, no puedes ser juez y parte. Yo me casé con un futbolista, entonces, bueno, tuve que dejar. Después, bueno, vinieron mis hijos. Escribía por ahí alguna columna deportiva, pero tampoco, no, insisto, no puedes ser juez y parte, ¿no? Porque después te toca
uno, criticarlo a él, que bueno, si bien es cierto es tu marido y lo puedes hacer en tu casa, no hay problema, pero por ahí tenías que tocar a los compañeros, o por ahí decían no, porque no los critica, porque pues los conoce. Sí. Entonces, bueno, se hizo muy complicado y definitivamente ahí lo dejé. Cuando estuve con Memo Martínez, estuve también en radio en la XFB. Un día, y esta anécdota, Memo se ríe muchísimo porque hubo un choque. Yo soy muy puntual, buena Batocletti, hereditario. Entonces yo siempre llegaba primero. Y aparte, bueno, yo vivo muy cerca del estadio realmente. Entonces, bueno, yo estoy en el estadio, faltaban 5 minutos para empezar la transmisión y le digo yo al chico que trabajaba ahí con nosotros, le digo, oye, Memo no ha llegado. Y me dice, pues te vas a tener que arrancar tú. Y le dije, no, estás loco, yo no me voy a arrancar. Entonces me habla Memo y me dice, Gaby, voy a llegar 5 o 10 minutos tarde, necesito que te arranques. Le dije, Memo, yo no sé no sé narrar un partido. Y me dijo, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál sería tu mayor problema? Le dije, pues no sé, a lo mejor decir rápido los nombres, no sé, porque realmente no te das cuenta de lo complicadas que son las cosas. Y yo ahorita que estoy en el lado de comentarista me doy cuenta de lo fácil que es de atrás de una computadora criticar el trabajo que la gente hace, claro, sin saber todo lo que trabajamos para poder ponernos enfrente de ustedes y equivocarnos, sí, por supuesto, pero sí nos preparamos y al final de cuentas a veces los lapsos son muy cortos porque es algo en vivo, entonces pues claro que nos vamos a equivocar 1,000,000 de veces. Fui la primera mujer en narrar un partido de fútbol 5 minutos en México, o sea, yo decía en Nuevo León y el otro día Memo me regañó, me dijo, no, en México. Porque Memo estaba atorado en el tráfico. Cuando Memo llegó dije, bendito sea Dios, yo sentí que ya había bajado como 10 kilos en esos 5 o 10 minutos. Entonces, bueno, a veces también la vida te pone en situaciones en las que te obliga a salir de una zona de confort, por supuesto. En aquel entonces, evidentemente, pues no había redes sociales para criticar si lo hice bien, mal, regular, pues no había, bendito sea Dios también. Entonces, bueno, fue una experiencia muy padre, pero después me quedé obviamente de comentarista como estaba y como sigo actualmente. Sí, está padre eso que mencionas de que a veces estamos en el filito y por algo nos tenemos que aventar. Definitivo. O nos resbalamos o como lo queramos ver, pero de alguna manera forma parte de nuestra formación y de cómo vamos aprendiendo a hacer las cosas. Totalmente. Porque en realidad no somos expertos de nada, o sea, siempre vamos haciendo las cosas y vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. Y el tema de las críticas es bien fácil, como sí, tú dices, totalmente. Detrás de una red social, con una foto de un huevito, porque no ponen sí. ni la real. No, de alguna actriz o algún sí. actor o una pelota de fútbol sí. o... Y no solamente es la preparación previa de un juego, o sea, son los años de estudiar, es como en mi caso, el tema del diseño. Oye, es que ese diseño lo haces bien rápido, ¿por qué me estás cobrando esto? Es que no estoy cobrando el tiempo que me costó hacerlo, sino el tiempo desde que empecé a estudiar diseño hasta la fecha prácticamente. Totalmente de acuerdo. Entonces contigo. Sí, es muy importante el reconocer la labor de cada persona y olvidarnos como que de esas cosas de tirar hate o así. Es que lamentablemente en esta época... En la época que nos toca vivir, en esta época actual, es como un poco complicado ignorar a la gente, ¿no? Yo este año me hice el propósito de que ya no me iba a enganchar más que con los comentarios positivos. Llevo 2 meses, voy bastante bien. Por ahí tienes 10 comentarios buenos y te deprimes por uno malo. Entonces yo me acuerdo una de las últimas pláticas que tuve con mi papá, me dijo, bueno, si te va a generar tanto estrés, no lo hagas. Yo, pero es que me gusta, entonces muérete con la tuya. La gente siempre te va a criticar y esa es una realidad. Me dice, pero nada más tú sabes cuánto te preparas, cuánto te tardas en sacar estadísticas, cuánto te tardas en ver los partidos anteriores, porque no es nada más ver los partidos de Tigres femenil, es ver los partidos del que le toca enfrentar. Entonces prácticamente yo todo el fin de semana veo fútbol, tanto varonil como femenil, porque en el programa donde estoy los jueves también hablamos de varonil. Entonces es una inversión de tiempo. Es una inversión de estudios. Hay mucha gente que ahorita está en los medios y yo no creo que necesiten tener un título universitario porque hay gente que es muy buena sin tener el título. Pero estoy convencida de que no invirtió por ahí el tiempo, el dinero y el esfuerzo que invirtió alguien que sí lo tiene. Claro. Que no le quita ni le da más categoría, más nivel, por ahí más publicidad o más popularidad. Eso me queda claro. Pero el tipo de periodismo que hago yo no, es un periodismo en el que a mí no me interesa hacer una polémica. A mí me interesa darte mi opinión. Buena, mala, pobre, rica, lo que tú quieras.
pero en un tema como el fútbol, cada quien tenemos un abanico de percepciones. Mi abanico de percepciones, ¿en base a qué se formó? En base a una niña chiquita que el papá sentaba en su regazo para ver partidos de fútbol. Y yo sé que soy muy fea la palabra, pero es mamar lo que tenías en casa. Yo veo mucho el fútbol como lo veía mi papá, y cuando nos tocó trabajar en Zona Tigre, ahora lo último, teníamos opiniones por ahí diferentes. Yo le explicaba a él y él me explicaba a mí, y él me decía, es que si lo dices así, puede que tengas razón. Y yo le decía, pues sí, pero si tú también así. Entonces, se trata de tener al frente a alguien que tenga también la mente abierta y la apertura de decir, ¿sabes qué puede ser? Y no tengo yo la verdad. Al final de cuentas, la verdad absoluta para mí no existe. Sí. En ningún estrato de tu vida. Tú tienes tu realidad y yo tengo la mía. Y yo lo pongo mucho en Twitter. Twitter lo tengo público. Tengo un Instagram privado y tengo un Instagram público porque la empresa donde trabajo así me lo solicitó. Y yo siempre le pongo a la gente, yo respeto tu punto de vista, pero no lo comparto. Y no lo tengo por qué compartir. Así es. Pero hay gente que quiere que lo compartas y que estés de acuerdo y que digas que te equivocaste públicamente y que estás de acuerdo porque fulanito de tal te lo dijo. Entonces no es el tipo de periodismo que me gusta a mí, ni es el tipo de periodista o de comentarista que quiero ser. Sí, yo he escuchado una frase de, si quieres la razón, te la regalo. Claro. Quédatela. Y es bueno, pero ese es tu razón, es tu pensamiento. Y también es válido porque, te repito, todos somos un reflejo de nuestros valores, de lo que vivimos en casa, de cómo vimos el fútbol, de con quién lo vimos, de con quién lo compartimos, de con quién lo platicamos, de con quién intercambiamos ideas. Yo, por ejemplo, el viernes, mi hijo, el más grande, juega en Fuerzas Básicas de Rayados. El más chiquito sí está en Tigres, antes de que se enojen todos. Sí. Entonces tengo 1 y 1. El viernes mi tío Jerónimo Barbadillo va conmigo. En las épocas de fútbol de antes, como eran torneos muy largos y los jugadores jugaban años en una misma institución, pues te convertías en una familia, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo me dice, ¿pero es tu tío? No, ninguno, ni Barbadillo, ni Gadea, ni Boy, ninguno, pero todos son tíos, ¿no? Entonces me dice, vamos a ver a Nahuel. Fuimos a ver a Nahuel, intercambiamos muchos puntos de vista y él me decía, es que tienes una manera muy diferente de ver el fútbol. Y le digo, ¿pero diferente bien o diferente? Me dice, diferente. Entonces le dije, bueno, yo voy a pensar que es diferente de manera positiva, ¿verdad? Cada quien agarra lo que quiere. Entonces me dice, no, por los términos que usas, me doy cuenta que te preparas. Le digo, tío, es de todos los días. El otro día también fuimos a una comida, fueron todos los jugadores de la época de mi papá, y mi tío Roberto Gómez Junco me dijo, te felicito porque estás muy bien en las narraciones. Entonces me dice mi mamá, tú te preocupas por lo que te ponen 2 o 3 personas que no saben un carajo de fútbol. Me dice, ¿y tu tío Roberto? Le dije, no, ya después de que me dijo mi tío Roberto, bueno, ya estoy, pero oronda. Y me dice, no, pero puedes mejorar muchas cosas. Por supuesto, pero es un tipo de crítica constructiva que te sirve para mejorar y que te la hacen de una manera en la que no te sientes tú ofendida ni mucho menos. Hay gente que literal te pone malas palabras, que te ponen cosas que te pueden lastimar muchísimo, pero yo he aprendido también con el pasar de los años que uno elige lo que quiere tomar y desecha lo que no quiere. Sí te cuesta, sí, pero creo que es lo más sano para uno en su carrera y en su vida. Sí, está súper padre. Yo comparto mucho ese punto que dices, porque yo también, bueno, a mí me gusta tomar mucho lo positivo de las cosas o lo que me funciona, de libros, de filosofías, de la misma cultura futbolera, incluso religión, espiritualidad, como que de todo tomar lo que suma a mi vida para ser una mejor versión. Y otra parte que me gustaría que nos compartieras, me mencionas que somos un reflejo de nuestra familia y de cómo crecimos y todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de los años. Y yo tengo a los Tigres, al fútbol y al estadio universitario como algo muy pasional, como algo muy de amistad, como algo de crear conexiones con la gente. Ya lo he comentado anteriormente, las veces que yo veo a mi papá más feliz, porque él es muy serio, le mando un saludo, pero las veces que lo he visto más feliz y enjundia, brincando y todo, han sido cosas con los Tigres. Y eso nos ha unido y sé que muchas personas se van a identificar con esto. Claro, eso crea un vínculo. Que nos crea un vínculo súper especial. Entonces, me gustaría que nos fuéramos por ahí, que me contaras cómo fue tu experiencia de chica, de ir al universitario, porque sé que tienes muchas historias por ahí que compartir. Tengo 1,000,002. Siempre íbamos en familia. Antes era muy... ¿Cómo te puedo explicar? Antes era muy factible
ir en familia al estadio. Entonces, bueno, nosotros íbamos, mi mamá, mi hermana y yo, y obviamente iban las otras familias de los otros jugadores. Nos sentábamos en butaca, en lo que ahora es butaca. Y el ambiente como yo siento que ha cambiado, es que yo siento que era como es hoy el fútbol femenil. Así era el fútbol de antes. Iba la mamá con el papá, con los hijos, y el abuelito y la abuelita, y al que le gustara podía ir. Era así de accesible. Ahora siento que el público ha cambiado un poco. No que sea menos pasional, ni que le vaya menos al equipo, ni que sean nuevos, ni actuales, ni nomás porque están de moda. No, es simplemente un público diferente. Y que del estadio universitario, ¿qué te puedo decir? Me tocó heladas de ir con el cobertor para taparnos toda la fila. Me tocó lluvia, me tocó granizo, me tocó llorar, me tocó reír, me tocaron muy buenos momentos. Entonces, yo pienso que... Yo siempre dije que el segundo hogar de mi papá era el estadio universitario, con o sin partido, porque era el segundo... O sea, si no estaba en su casa, estaba en el estadio. Entonces... es un lugar en el que yo entro todos los lunes cuando me toca ir a transmitir y yo siento su presencia ahí. Entonces, ese es mi vínculo. Yo ahorita que tú comentabas lo de tu papá y me decías, sus mejores sonrisas son ahí. Entonces, tú ya hiciste ese vínculo. El mío es el saber que era su segundo lugar favorito. Entonces, ese es mi vínculo. Y obviamente eso es algo que, aunque sea un inmueble, el estadio, te hace generar un tipo de sentimiento. ¿Por qué? Porque viviste buenas, malas, mejores, peores. Mi papá fue campeón en tercera, en segunda y jugaban las finales ahí. Después, bueno, cuando se salvaban del descenso, también estuve cuando pidieron que se fuera, cuando no andaban bien las cosas. Entonces, es un lugar en donde me tocó compartir las mayores alegrías de mi papá también. Y ese es mi vínculo con el estadio universitario. Es un lugar... Por ejemplo, cuando hablan de hacer un estadio nuevo, yo digo, qué padre, y no, porque yo tengo mis raíces con el estadio universitario. Claro. Que obviamente a la gente nueva pues no le importa porque no tienen ese vínculo. Y volvemos a lo mismo. Cada quien, en base a lo que le toca vivir, tiene su opinión del estadio universitario. Sí. Si tú me preguntas a mí, ¿tú crees que Tigres merece un estadio nuevo, más grande, más lujoso, con más tecnología? Sí, sí lo merece. ¿Me gustaría? No. A mí. Pero a lo mejor a la nueva generación que no tiene ese vínculo o ese arraigo con el estadio, sí te diría, oye, ¿sabes qué? Necesitamos más estacionamiento, necesitamos entrar más gente, es una necesidad para el equipo. Sí, sí lo es. Ahí voy de acuerdo totalmente contigo, pero a mí no me gustaría. Sí, de hecho, sé que la mayoría de las personas que nos escuchan, por el rango de edad que tienen, prefieren quedarnos en el uni. Sí, o sea, pues qué bueno, yo también voto ahí. Que no se mueva de ahí. Oye, y ahorita que mencionas de ese vínculo con tu papá, de que ahí sientes la presencia de él, a mí me tocó alguna vez diseñar el túnel, digamos el túnel del tiempo. Ajá. Que es la línea de las décadas de Tigres que está en el túnel principal donde entra la ambulancia y eso. A la rampa. La rampa. Ok. ¿Cómo es esa sensación de entrar por primera vez ahí, una vez que ya estás trabajando en el tema de Tigres femenil? A mí no me toca bajar por ahí porque yo estoy en palco. Me tocó bajar cuando mi papá estaba todavía con nosotros, porque me encontraba yo con él ahí y subíamos a butaca para ver los partidos juntos. Entonces, cuando hicieron todo el diseño y todo, nos llevó mi papá, a mis hijos y a mí, y nos tocó verlo con él. Sí. Entonces, la parte padre es que él te muestra y te dice, esta foto la tomaron así. Yo, por supuesto, me sé las fechas y todo, pero le explicaba a mis hijos. Entonces, y te lo cuento y te juro, mira, me pongo chinita. Porque digo, la realidad es que son épocas que mis hijos están lejos de vivir. Era un fútbol muy diferente, se vivía de una manera muy diferente. Insisto siempre en esto, no mejor ni peor, diferente, nada más. Y para mí es algo muy lindo porque yo siempre lo he dicho, si algo nos heredó mi papá, mi hermana y a mí es el hecho de poder salir siempre de nuestra casa con la frente en alto. No era perfecto, no, tenía sus defectos, sí, por supuesto, pero dentro de todos sus errores siempre trató de ser un buen ejemplo para nosotras y eso fue en lo personal. Y en lo profesional creo que también nos dejó una muy linda herencia. Entonces poderlo ver a través de ese pasillo, pues para nosotros está
está espectacular. Muy bien, ahorita pasaremos a que nos cuentes un poco más a detalle sobre este legado y lo que dejó, porque también las personas que han estado en el podcast de invitados, prácticamente todos han mencionado a Tocletti. O sea, es inevitable, y yo creo que también por eso la gente de que invita a Gaby. Para que nos pasen los toda chismes. La emoción. Me gustaría también que nos compartas qué le ves de diferente al Uni. Tú, como mencionas hace rato, que estás al pendiente de los partidos y de todo, ¿qué le ves de diferente al Uni, a la afición de Tigres con respecto a cualquier otra? Mira, hay un video de mi papá de hace muchos años, que digo, la verdad me lo sé de memoria. Mi papá siempre decía que la afición de Tigres no era tal vez la mejor, que era la mejor afición. Y yo estoy convencida de que no lo dijo porque él jugaba ahí. Tú estás hablando de una afición, si quieres, nueva, vieja, actual, de moda, el mote que tú le quieras poner es válido. Pero es una afición que desde hace muchos años, estando en la división que estuviera, el estadio estaba lleno. A lo mejor no estaba el sistema de abonos, o a lo mejor, como en alguna época donde me tocó a mí trabajar en el estadio universitario, que teníamos que ir vendiendo los abonos. Cuando apenas salen los abonos, a mí me toca estar haciendo servicio social ahí en el estadio, y teníamos que ir a todas las empresas de ahí de San Nicolás y de Apodaca y todo para vender los abonos. Sí. No es como ahora que ya salen a la venta y a los 5 minutos ya no hay. Antes sí tenías que hacer esa labor, pero era un estadio que, a pesar de que no hubiera abonos, cada 15 días o cada que tocara un partido en el Uni, siempre estaba lleno. Y yo creo que eso no es una casualidad. Yo creo que eso es una identidad que se gestionó y se generó hace muchos años, obviamente por la universidad, y que a través de los años, a pesar de que la universidad por ahí ya no está tan metida, sigue generando y sigue teniendo esa identidad del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Yo en una transmisión comentaba que los partidos de femenil se llenaban más después de cierta hora porque los estudiantes salían de la escuela. Y me corrige alguien por Twitter y me pone, es que no nada más van universitarios. Y yo dije, no, es que yo no dije que solo fueran universitarios. Dije que después de cierto tiempo ves como que entran, pero grupitos como de 10, de 15, y son chavos que tú los ves entrar, o sea, que traen la mochila, que salen de la escuela. No que necesariamente sean universitarios, porque me queda claro que el fútbol femenil ha crecido tanto y es un espectáculo, a mi muy humilde opinión, muy entretenido, porque tengo amigos que me dicen, no, es una porquería. Ok, es válido también. A mí me parece un muy buen espectáculo y me encanta ver el fútbol femenil, aparte de que trabajo ahí. Y se sigue llenando, y es una cosa impresionante cómo lunes tras lunes, a pesar de que no sea la varonil, que ya tiene el arraigo, obviamente, en la ciudad, cómo cada partido van entrando más y más y más y más, porque no solo es, el efecto Tigres no solo es en la varonil. Estás hablando de que en la femenil también están empezando a tener ese impacto. Entonces, hay algo que se está haciendo bien. Y no es solo de resultados. Yo creo que es de identificarte con un equipo, de identificarte como niña con una Nayeli Rangel, con una Zuli Mercado, con una Jackie Ovalle, con una Ofelia Solís. Decir, papá, me llevas. Y de empezar a generar ese vínculo también familiar, que por ahí el papá dice, híjole, no me alcanza para llevarla. O mucha gente empezó a conocer el estadio cuando empezó el fútbol femenil. ¿Por qué? Porque tú decías, hoy somos 4 en la familia, van a ser 200 pesos un boleto, jalo, claro que voy. Sí. Porque al varonil nada más pues, era el niño y el papá, o el abuelito y el papá, porque pues ya no nos alcanza para ir todos, porque también vamos a ser sinceros, son los boletos más caros de toda la República. Y si consigues aparte. Si llegas a conseguir. Entonces, digo, así como decimos lo bueno, digo, pues también hay que mencionar lo malo. Es el estadio más caro. Sí, algo que... Y aún así se llena. Sí, algo que he visto en redes, bueno, el tema de que, oye, las diferencias entre ambas escuadras, femenil, varonil, y yo creo que en lugar de poner una crítica sobre el fútbol femenil, la manera de apoyarlo es ir. Claro. Entonces, me da mucho gusto que, gracias a mi novia que siempre vamos a los partidos de Tigres femenil. Muy inteligente la chica. O sea, es una de las maneras en las que puedo decir, estoy aportando a que también su crecimiento, el fútbol femenil cada vez tenga mayor impacto, que haya más gente, que se corra la voz, aprovechando este espacio también, como tú lo mencionas, de seguir creando esos vínculos entre las personas y poder tener un lunes súper familiar, que sea el lunes de Tigres femenil.
Yo creo que ese es el objetivo. Y también hacerle la invitación a la gente de que si no lo ha visto, pues le dé la oportunidad. A lo mejor te va a seguir sin gustar o a lo mejor te puede sorprender. Sí. Digo, tienes de dos caminos. Vas a seguir sin que te guste o puedes decir, ay, oye, esta chavita hizo esto. Es porque el otro día me decía un compañero comentarista, me decía, bueno, pero no, hay jugadores, no puedes decir que en la femenil vas a ver lo que en la varonil. Le digo, no, a veces vemos cosas mejores. Sí. Pero no es el hecho de comparar, porque aquí volvemos a lo mismo, no es una cuestión de género, es una cuestión de que a cualquier persona tenga las preferencias que tú gustes y mandes, para no enumerarlas, porque siempre dejamos a alguien afuera con tantas ya. Claro. Te puede gustar, o a lo mejor no, pero no puedes criticar algo que no has visto. Entonces yo creo que el paso número 1 sería, bueno, vamos a ver qué onda. Si nos gusta, repetimos. Si tenemos la duda de, no sé si me gustó o no, volvemos a ir. Y si de plano no me gusta, pues no voy, pero respeto a la gente a la que sí le gusta. Que creo que como seres humanos estamos como en esa tablita siempre de criticar lo que no me gusta. A mí, cuando algo no me gusta, pues no voy o no lo veo. No lo o le pongo mute o le cambio. No lo consumes. Así es. Exactamente. Yo también comparto eso. Pero hay gente que no lo consumo, pero déjame la critico, pero déjame le digo, pero déjame la corrijo, pero déjame... Entonces, yo ya no empatizo mucho con ese tipo de gente. Creo que es muy desgastante vivir de esa manera. Y a lo mejor por muchas cosas que viví el año pasado, creo que mi percepción ha cambiado mucho en ese sentido. Sí, a mí me gusta mucho el tema de enfocarme en lo positivo. Totalmente. Y lo que dices de los gustos y de darle la oportunidad. Sé que, por ejemplo, hay gente que va a ser la primera vez que escucha el podcast y tal vez pueda encontrarle muchos errores o muchas cosas por mejorar que las tiene. Por supuesto. Pero en realidad lo vamos puliendo poco a poco para ofrecerles lo mejor y tener pláticas enriquecedoras, como en este caso, que te agradezco que estés aquí. No, gracias a ti. Entonces también eso es bien importante, eso que mencionas, de vamos a darle la oportunidad a escuchar las propuestas o ver las propuestas de los demás, en este caso la femenil, que la verdad para mí yo lo disfruto mucho. Es lo que te digo, y aparte al final del día, yo por ejemplo siempre pongo en mi Twitter después de críticas o de felicitaciones o todo esto, obviamente que nos vamos a equivocar. Digo, la perfección no existe, ni tú, ni yo, ni el que te critica, ni el que te felicita. Todos tenemos en algún momento errores, equivocaciones, y a mí mientras las críticas sean bien encausadas y sean positivas, yo siempre las voy a agradecer. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a mí, a ser mejor a mí. Entonces, incluso yo se lo contesto a la gente, porque hay gente que sí te pone con malas palabras y todo, y hay gente que te pone, híjole Gaby, no me lo tomes a mal, pero se vio muy mal cuando dijiste gracias a Dios en una transmisión. Son a veces, como te digo, son segundos, y yo soy muy agradecida y soy católica, y se me salió, hizo un gol Katy Martínez y yo dije, gracias a Dios para ella, porque ya había fallado varias jugadas. Y después dije, claro, por supuesto que estuvo mal, porque yo estoy metiendo mis creencias en la transmisión. Pero al final de cuentas, la persona sigue estando ahí. O sea, sí está la comentarista, pero pues se me coló Gaby Batocletti por ahí en su vida diaria. Y no lo hice con mala intención, ni con la intención de que todos háganse católicos, pero la gente se molesta. Sí. Entonces, yo siempre digo, tenemos la opción de tomar y o a veces también de hacer, de tú mismo convertir una crítica negativa en algo positivo. Tú sabes cómo tomas las cosas y tú sabes si agarrar la basura de la gente o si no agarrarla. Yo este año estoy tratando de que cada quien se quede con su basura, y si yo puedo transformar alguna crítica respetuosa, porque es en lo que yo insisto mucho con la gente que me sigue, si tu crítica es para hacerme a mí enriquecer y para hacerme crecer, te la voy a agradecer toda la vida. ¿Por qué? Porque me hace ser mejor. Es lo mismo aquí en tu programa. A lo mejor te van a decir, oye, ¿sabes qué? Le hubieras preguntado, porque eso también pasa. Hubieras dicho, le hubieras preguntado. Pues no se me ocurrió a mí en ese momento, cuando no es en vivo. Obviamente, digo, cuando es en vivo, pero no hay una interacción con la gente y todo, pues obviamente es limitado. A mí me tocan las transmisiones, estamos en vivo, pero no interactuamos con la gente. Sí. Yo me acuerdo de los primeros partidos, una de las críticas, yo dije, Karen Cortés y Selene Luna, les cambié los apellidos y las conozco perfecto. Las ubico a ellas, hablo con ellas, mi papá las entrenó, he platicado con ellas. En ese momento, no me preguntes por qué les cambié los apellidos.
Bueno, no te puedo explicar las mentadas de madre que me llegaron y yo dije... Lluvia de mensajes. Ok, sí la regué, pero tampoco es para tanto. O sea, no es ni que no me preparé, ni que no las conociera, ni que no hubiera hecho mi chamba y no hubiera estudiado, porque la verdad es que yo saco estadísticas, o sea, me gusta mucho hacer mi trabajo y trato de hacerlo de la mejor manera, pero sí me voy a equivocar. Obviamente, sí, como se equivoca el que también te escribe, nada más que él no lo hace de manera pública, entonces yo no lo puedo criticar a él y yo no perdería el tiempo criticando a alguien si no es para enriquecerlo. O sea, para insultarlo no, me parece como una pérdida de tiempo. Claro, sí. Comparto también mucho eso, como ¿para qué perder el tiempo en las personas así? Ahora, si tú haces una crítica y dices, le voy a escribir porque siento que le puede ayudar, bienvenido. Pero no para, o sea, para echarle tierrita no es mi estilo. ¿Cómo fue el proceso de tener este lazo y esta unión con tu papá en el tema deportivo? Porque incluso sé que estuvieron en Zona Tigre. En Zona Tigre. Sí. Y de ahí compartieron micrófono, cámara y todo. ¿Cómo es eso de vivir ese proceso en familia? Mira, lo disfruté mucho, sobre todo porque ya estaba mi papá en este proceso de estudios y de tratamiento. Entonces pasaba mucho tiempo con él. No fue difícil porque si yo tengo un gusto y una pasión por el fútbol, pues definitivamente es gracias a él. Yo tengo muy buena memoria y yo me acuerdo perfecto que yo estaba por ahí jugando con las muñecas y escuchaba que mi papá prendía la televisión y yo las dejaba y me iba y él me sentaba en su regazo y se ponía a pelar una mandarina o una toronja o una naranja y nos poníamos a ver el partido. Antes obviamente no eran tantos como ahora, entonces si era uno pues lo disfrutábamos muchísimo, ¿no? Y ya de grande nos gustaba seguir haciendo lo mismo. Ya no me sentaba en su regazo porque yo obviamente subí un poco de peso y él obviamente ya estaba más grande, pero hasta los últimos momentos, el último partido que vimos juntos él ya en el hospital fue el segundo campeonato de Tigres femenil y lo pudimos ver juntos de la mano y lo disfruté muchísimo. Entonces, si a alguien le tengo que agradecer yo el amor y la pasión por el fútbol, pues sería definitivamente a él, porque me lo transmitió así, porque a mi hermana le gusta el fútbol, pero no tanto tal vez. Y le gusta y lo ve y comentamos y siempre está al pendiente de Tigres femenil. Mi hermana vive en Estados Unidos, pero oye, ¿dónde puedo ver la transmisión? Desde donde le tocara, ¿no? Entonces, es un gusto que nos heredó y yo por ahí, bueno, por la carrera que elegí, lo desarrollé tal vez un poco más. Muy bien, está súper padre poder tener ese vínculo. Sí, nosotros lo tenemos como aficionados en la tribuna. No me imagino cómo es siendo parte de... O sea, seguramente hay muchas historias y anécdotas que tú viviste con él de todo su proceso como jugador, como profesional, como técnico. Si nos pudieras compartir algo sobre él, porque yo sé que la familia es un pilar de apoyo. A veces, por más que él sea el papá, por ejemplo, claro, siempre hubo como alguna intervención tuya. ¿Recuerdas en algún momento en el que se haya presentado como el aquí estoy como respaldo de hija? Mira, cuando definitivamente en esta familia, no sé si aplica en todas, pero hay un dicho que dice detrás de un hombre hay una gran mujer y en mi casa aplica. Sí. Mi papá tuvo la fortuna de tener casi 50 años como compañera de vida a mi mamá, que fue una persona que nos vamos a tal lado, vamos, nos vamos a tal país, vamos, nos vamos a tal lado, vamos, una mujer que lo acompañó hasta el último día de su vida y en lo deportivo no dejó obviamente de ser así. Cuando él toma la decisión de dirigir Tigres Femenil, nosotros tenemos un chat en el WhatsApp donde están mi hermana, bueno, estaba mi papá, mi hermana, mi mamá y yo. Entonces, bueno, cuando le piden tomar este proyecto, yo me acuerdo que mi hermana le decía, papá, es bien difícil trabajar con mujeres. O sea, no es lo mismo petit comité, o sea, 2 hijas y tu mujer, a obviamente trabajar a gran escala. Y mi mamá le dice a mi hermana, tu papá siempre ha estado rodeado de mujeres y por eso es la persona que es. Y lo dijo en el velorio y es cierto. 3 hermanas más su mamá y luego llegó mi mamá con 2 hermanas más la suegra y luego nos tuvo a nosotros. Entonces yo creo que para que él fuera exitoso en su vida familiar, en su vida personal y en su vida profesional, definitivamente la influencia y la presencia y el amor de mi mamá fue indispensable. Excelente, qué padre. Oye, y también aprovechando ese espacio en el que te comento sobre el tema familiar y el apoyo, ¿qué te comentó a ti o qué te hizo sentir en el momento en el que
iba a enfrentar la primer final de Tigres Femenil en la que él estaba a cargo. Te lo comento así porque yo por ejemplo, tuve una junta bien importante de un proyecto ayer. Sí. Y mi mamá de que, oye, voy a hacer esto y no sé qué, y pide por mí, prácticamente le digo así. Y a mi hermana... Tú que tienes vara alta ya. Y a mi hermana igual, y por ejemplo a mi novia, porque también es diseñadora, es, oye, y tengo esto, ¿y cómo lo ves? Claro, su opinión es importante. Antes de lanzarme, ¿recuerdas algún momento así o una plática justo antes de un momento que se venía tan especial? Mira, antes de la final... ya estaba el diagnóstico de cáncer. Entonces fueron muchas emociones muy fuertes en un solo momento. En cuestión de trabajo, yo creo que, y mi mamá, yo me acuerdo que es algo que repite siempre, mi mamá se ponía muy nerviosa. Mi mamá le dijo a mi papá, después de que seas jugador, ya por favor te pido, porque yo ya no puedo con el nervio. Entonces cuando mi papá empieza a dirigir, mi mamá ya no iba al estadio. Yo estoy segura que por ahí escuchaba los partidos o así, pero se ponía muy nerviosa y no lo disfrutaba. Entonces yo le decía, mami, o sea, ¿por qué no vas? Entonces me decía, es que cuando tu papá era jugador, yo sabía que él podía hacer algo para hacer una diferencia, pero como técnico, soy una convencida de que nada más los 11 que están adentro del terreno de juego pueden hacer una diferencia. Yo soy una convencida de que esa es una realidad. Si no fuera así, no habría tanto despido de entrenadores porque no les gusta el sistema, porque les cae mal, porque le tocó la piel delgadita a uno y no le gustó y entonces todos hicimos un complot para que lo sacaran a él. Entonces, a la hora que el árbitro pita, lo que tú hiciste en la semana de trabajo ya no es importante. En el tema de trabajo, específicamente con la femenil, yo veía a mi papá como con una tranquilidad, confiaba mucho en ellas y yo siento que hicieron un vínculo el cual yo, y lo digo en todos los programas donde me preguntan por las chicas y todo, hicimos, incluso la familia, hicimos un vínculo con ellas, mi hermana incluso sin conocerlas, porque te repito, ella vive en Estados Unidos, mi mamá muchas las conoció el día que le hicieron un reconocimiento, que todas fueron, fue un vínculo como que fue quererlas a ellas a través de él, y yo siento que él tenía esa tranquilidad y esa confianza de que pasara lo que pasara, fueran campeonas o no, ellas iban a dar su máximo esfuerzo y él a eso le iba a alcanzar. Porque él siempre fue una persona que te decía, te toca ganar y te toca perder, pero si tú das tu máximo esfuerzo, yo no les puedo pedir nada. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo reclamar? Si diste lo que podías dar. A veces el otro es mejor y en la vida así te toca. Entonces después por eso se hizo también muy famoso el eslogan de al margen del resultado, pártanse la madre. Sí. El otro día me dice todo el mundo, ay, no te encanta, pues es que yo lo escuché toda la vida. Entonces a mí no me llamó la atención. Cuando lo hicieron público, es una frase que yo ya tenía haciendo eco en mi casa hacía muchísimos años. Cuando tuvimos el problema de la prepa, él me decía, yo no te pido 100, te pido que hagas tu máximo esfuerzo. Esta calificación para mí no es tu máximo esfuerzo. Entonces pártete la madre porque yo sé que te puedes sacar algo más que un 6. Y por supuesto que podía, pero tomaba la decisión de no hacerlo. Entonces la frase no solo aplica dentro de un terreno de juego, aplica para la vida. Y como esas, tenía un montón que te puedo decir que decía en sus... Él daba también conferencias junto con el doctor Edgar Albo y a veces las daba él también como charlas motivacionales. Era una persona que creía mucho en el poder de la gente. Él te decía, no esperes los milagros, produce los milagros porque tú puedes hacerlo. Entonces yo creo que estaba tan convencido del grupo humano que tenía que a pesar de que son excelentes jugadoras todas, supo encontrar y ellas supieron darle lo que él quería y lo que él necesitaba. Y yo creo que fue, junto con el profe Razo, un engranaje que se formó de muy buena manera. Hoy por hoy, a mí me toca estudiar con alguna de las niñas el curso de entrenador y hoy, por ejemplo, Zuli Mercado, estábamos hablando de un ejemplo de gente que llega puntual y todo y dice Zuli, Vato le quitó la impuntualidad a mucha gente. A Nayeli nos lo compartió en su episodio. Bueno, con Nayeli, ese fue el encuentro. Mi papá me decía, voy a chocar con ella. Voy a chocar con ella. Y te puedo decir que a pesar de que tenía una adoración infinita por todas, Nayeli fue la última que lo pudo ver en el hospital porque Nay estaba lastimada, entonces ella pudo ir al hospital. Y no me dejará mentir Nayeli, se hablaban por teléfono y ella le decía, Vato, y era un llorar él y ella. Entonces, cuando me vuelve a hablar Naye, me dice, oye, ¿puedo volver a ir a ver a Vato para animarlo? Le digo, tú no lo animas, tú llegas al hospital y se ponen a llorar los dos, yo no entiendo qué tienen ustedes. Entonces, hizo una sinergia con ellas muy especial y yo creo que en ese sentido,
coinciden mi mamá y mi hermana conmigo, pues no podemos más que agradecerles porque fue la última etapa de su vida profesional. Fueron quienes le ayudaron a conseguir lo único que le faltaba como entrenador, que si bien es cierto no fue con la varonil, a mí la verdad no me interesa, es fútbol profesional. Exacto. Consiguió, o sea, ellas fueron, como dice mi mamá, ellas fueron la cereza del pastel. Y no solo por el hecho de haber obtenido el título, sino porque él sabía el cariño y el amor que había en la relación que tenía con ellas, dentro del respeto que tiene que existir y obviamente todo esto que envuelve una relación técnico-jugador, jugador-técnico, el cariño que ellas le dieron, me hablaban por teléfono los días de las quimio, Gaby, ¿cómo está? Un día, y precisamente fue Nayeli en selección, fueron campeonas, no me acuerdo si fue en Uruguay o Paraguay, y fue un martes o un jueves, porque primero las quimios eran los martes y luego cambiaron a jueves, y Nayeli me habló, me dijo, ¿cómo está mi vato? Y le dije, te acabo de ver en la tele, acabas de ser campeona. Y me dijo, sí, pero ¿cómo está vato? Entonces, imagínate, en vez de estar celebrando un campeonato con la selección de tu país, el hecho de que te preocuparas por saber cómo estaba tu profe, pues es algo que para la familia representó muchísimo y que para él era invaluable también. Sí, muchas gracias por compartirlo. Y todavía hay gente que se atreve a decir que nada más esto es solo fútbol. No. O sea, bueno, a lo mejor en algunos aspectos, en algunos equipos, en algunos grupos puede ser. Yo creo que ahí tiene que ver mucho el encanto o la mística que tenga un entrenador para hacer esa sinergia. Yo creo que la diferencia con mi papá es que mi papá siempre las vio primero como seres humanos antes de verlas como jugadoras. Y yo creo que se daba cuenta cuando había algo mal, porque platicaba mucho con ellas, veía por ahí algo mal o veía que una estaba llorando y era el primero en qué pasó, en qué te puedo ayudar. Pues obviamente con la experiencia que te digo de mujeres que tuvo en la vida, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cuando una no está bien, cuando no da el 100, y tenían esa comunicación que me parece que debe de ser indispensable entre técnico-jugador. No importa qué rama sea, ni si es profesional, ni si no. Es simplemente esa relación que debes de tener, que yo creo que debe de existir en un mundo ideal, o que a mí, por ejemplo, el día de mañana, si llego a dirigir, me gustaría tener con mi plantel. Súper bueno, y yo creo que, como lo comentaste hace rato, todo esto que platicamos de las vivencias y el cómo dirigirse ante un grupo, cómo afrontar retos, lo podemos trasladar a cualquier parte de nuestra vida. Totalmente. O no tenemos que estar meramente metidos en el tema deportivo, pero esta es la intención del podcast, que la gente se pueda llevar algo positivo de las pláticas. Y me gustaría que nos fuéramos muchísimo más atrás, porque qué tan atrás. Todo esto súper padre que nos comentas inició en el momento en el que tu señor padre comenzó su carrera en el mundo del fútbol. Okay. Pero te escuché que alguna vez dijiste que él estaba destinado para ser futbolista. Él estaba destinado porque mi papá es de una familia muy humilde, o fue de una familia muy humilde. Él trabajaba, bueno, mi papá era campesino, piscaba uvas, sembraba papas, sembraba zanahoria. Después fue bolero, después fue mesero en el club de la Emilia, el único club que hay en la ciudad en donde él nació. Y después trabajaba en una empresa textil en donde trabajaban sus hermanos también. Y un día formaron un equipo para llevar a Buenos Aires a que los visorearan, y faltaban 2 jugadores. Entonces, obviamente, si no se conseguía esos 2 jugadores, pues el equipo no iba a viajar y los chicos que querían ser visoreados, pues iban a perder la oportunidad. Entonces invitan a mi papá y es el padrino de mi hermana y se me olvidó el nombre, el Chino Benítez. Van a Buenos Aires. Cuando llegan a Buenos Aires, el entrenador le dice a mi papá, Osvaldo, la única posición que me falta es lateral. Entonces mi papá le dijo, yo ya vine hasta acá, si me pides que me ponga de portero, me pongo de portero. Bueno, listo. Entonces, bueno, juegan, hacen el partido, todo, y cuando va... si no me equivoco, José Santiago, que fue el que lo selecciona, pide que se queden Batocletti y otro más. Y cuando vuelven todos los chicos al pueblo, dicen Batocletti. Batocletti no jugaba, ni siquiera iba por la oportunidad, nada. Sí. Entonces, van a hablar con mi abuela, que unos años antes ya habían ido a hablar, pero gente de Boca, por mi tío. Mi tío era muy buen portero. Entonces, cuando van a hablar por mi tío, mi abuela le dice que no. Cuando sale esta oportunidad de mi papá, mi tío Elvio es el que le dice a mi abuela, yo me voy a quedar aquí y me voy a morir trabajando en la fábrica, pero el Osvaldo se va.
No le cortes a él la oportunidad. Entonces mi papá se va gracias a mi tío Elvio y es cuando empieza su carrera. Pero cuando estás destinado a ser, pues estás destinado. Porque en teoría, si tú te pones a pensar, todos los que eran parte del equipo, que eran los que realmente tenían una oportunidad, pues quedaron afuera. Y fue el que fue para completar. Entonces yo por eso siempre digo que él estaba destinado a ser. Y soy una convencida de que cuando te tocan y aunque te quites, y cuando no te tocan y aunque te pongas. Entonces, por eso yo siempre digo que estaba destinado a ser, porque jugaba en el equipo de ahí del club, que es de donde está la misma fábrica textil y todo, pero evidentemente, te digo, la gente del pueblo decía, pero ¿cómo se quedó él? Si él... Que allá era San Nicolás. La gente se sorprendió. Es la Emilia, San Nicolás de los Arroyos, y unos kilómetros adelante está la Emilia, que es la ciudad, y el pueblito de mi papá se llama Villacampi. Está curioso también la relación esa de que ¿De San existieran Nicolás? los dos San Nicolás. Sí. Sí. Y por eso nunca se movió de San Nicolás. De hecho, Sí. el otro día alguien muy cercano al municipio de San Nicolás me dijo algo que es muy cierto. Me dijo, Vato es de San Nicolás. Y sí es cierto, porque incluso muchas veces cuando mi hermana se casa, después me caso yo, les decía yo, cámbiense a una casa más chica, un departamento, A él no lo movías de San Nicolás. No había manera. Y ahí terminó en San Nicolás. Sí, yo también soy nicolaíta. Ahí está. Orgulloso nicolaíta. Sí, la verdad a mí sí me gusta, somos, sí somos. Me gusta mucho decir que vivo muy cerca del Uni. No, yo no por vivir cerca del Uni, me parece que tenemos un municipio bastante rico en muchos aspectos y que tenemos muchas cosas cerca, aparte del Uni. Sí. Una de las mejores universidades también está bien cerquita, entonces yo creo que cuando echas raíces en un lado, mis papás llegaron a un lugar en donde la gente los abrazó mucho y son vecinos de toda la vida, entonces era muy fácil seguir ahí en San Nicolás, ¿no? Yo creo que era el arraigo por el cariño mismo también de la gente. Mis papás vivían en una colonia donde la mayoría eran profesores de la uni, eran catedráticos, eran profesores, el ingeniero enfrente, el contador al lado, el agrónomo del otro lado. Entonces yo creo que el cariño de la gente es lo que hizo que se quedara también ahí, que no buscara en ningún momento mudarse a otra casa o más bonito, más cara o de otro terreno. O incluso en un momento la casa ya nos quedaba chica al principio y luego te queda grande. En vez de comprar en otro lado, fuimos a ver en varios lados y dijo, no, mejor vamos a arreglar esta. Entonces amplió la casa que teníamos, pero no se movió de ahí. Sí, muy bien. En la oficina justamente tengo el libro de Décadas de Garra y Pasión, sí, gracias a Oscar Sánchez, que fue el que se lo aventó, que estuvo en el primer episodio de este podcast. Y que hay que felicitarlo porque qué bonito le quedó. Sí, quedó muy padre. Y estamos viendo que hay muchas fotografías del recuerdo de Batocletti y de todo el mundo tigre que era antes, que para mí el tema de los uniformes estaban espectaculares. Sí. Y todas estas fotos me imagino que tú tienes muchos recuerdos por ahí guardados en los álbums familiares. O... Mi mamá tiene álbums de cada etapa de la carrera de mi papá. Entonces sí, obviamente hay muchas notas, muchas fotos, muchas están en este libro. Sí. Acudieron a ustedes para sí, poder documentar esto, sí, ¿verdad? Sí, porque hay fotos, no es como ahora que googleas algo y te aparece como por arte de magia, antes era muy diferente, ¿no? Entonces mi mamá tiene como una mini biblioteca de estas épocas que estamos en proyecto para poder hacer un tipo de museo. Estoy en proyectos, a mí me gustaría que la gente que disfruta hoy de Tigres entienda por qué y sepa de la historia de Tigres. A mí me molesta mucho cuando dicen, es que es tigre de moda. No, digo, no es de moda, no es porque yo soy tigre desde que llegué en el campeonato del 78. Entonces yo soy tigre desde la panza de mi mamá. Y ver estas imágenes, claro que te llena de emoción, porque como bien hablábamos hace unos minutos, uno busca abrir la brecha para los demás. Y si Tigres hoy es el equipo que es porque en algún momento estos jugadores y los que estuvieron antes de ellos abrieron el camino para que sea el equipo que soy. Exactamente. Esa es mi humilde opinión. Sí, y es una labor también que están haciendo unos amigos que estuvieron en el episodio de la cuenta @historiatigre en Twitter. Creo que me han arrobado varias fotos ellos. Siempre le agradezco a la gente porque hay algunas imágenes que no tengo. Y como te comento, estoy en vistas y en pláticas para hacer un museo de esta época específicamente. Sí. El otro día me decía justamente mi tío Roberto Gómez Junco, ¿y por qué no de los Tigres actuales? Digo, de los Tigres actuales hay mucho. Porque ya cambió la comunicación. Y encuentras todo. Le digo, pero yo quiero que vean de los Tigres de antes. Y yo sé que
el material que tenemos al alcance de nuestra mano, pues obviamente es muy diferente al que se puede ver en internet en estos días del que hay ahí. Entonces, yo creo que sí sería muy lindo para la gente. Y aparte, el hecho de hacerles también un homenaje en vida a quienes todavía están aquí. Qué guapo, mira. Hacerles un homenaje en vida a quienes todavía están aquí me parece que sería un lindo detalle. Mi papá era alguien que siempre decía que los homenajes se tienen que hacer en vida porque cuando la persona ya se fue no lo puede disfrutar. Lo disfruta la familia, por supuesto, pero no la persona que está. A mí, por ejemplo, ahora que instauraron la cátedra con el nombre de mi papá en la Facultad de Organización Deportiva, me dio mucho gusto que le pusieran el nombre a la cancha de fútbol de Roberto Gadea. Y me dio mucho gusto porque mi tío Roberto estuvo ahí, su esposa estuvo ahí con él, estuvieron sus hijos, sus nietos. Y lo pudieron disfrutar con él, no ya sin él. Entonces, siento que es una manera de darles o de hacerles saber a ellos que lo que hicieron fue un legado importante y que le abrió el camino a muchas generaciones, no solo de aficionados, sino también de jugadores. Sí, está súper padre. Y esa idea del museo... En eso estamos, ojalá increíble. Que se pueda realizar. Ya te dije, luego te voy a avisar para que me ayudes con los gráficos. Muy bien, perfecto. De hecho, ahorita estamos viendo una de las fotografías, yo creo, más emblemáticas una de las más emblemáticas de Bato, que por ahí las compartiremos en las redes. Sí. ¿Qué nos cuentas para la gente que no sabe que son de nuevas generaciones? ¿Qué nos cuentas de la bandita? Mi papá tenía muy poco pelo, tenía... prácticamente aquí en la parte de arriba, bueno, yo sé que no me van a ver, ¿no? Pero lo que sería en la mollera, casi no tenía cabello, tenía como de la mollera hacia abajo. Entonces, él jugaba en una época en la que, aparte, nunca le gustó ser el foco de atención y él decía, si me rapo completo, si juego así, pues por ahí hacen notas. Entonces, bueno, lo que decidió, en pláticas con amigos y con mi mamá, es usar un entretejido. ¿Qué es un entretejido? Es como son las extensiones ahora. Se tejía una parte del peluquín, digamos, con una parte de su cabello, y él, para sentirse más seguro, porque él, aparte le iba mucho por arriba, se ponía esta vincha por el sudor también, pero abajo del entretejido. Y el otro día comentaba el abuelo Azuara que él era el que le apretaba la agujeta para que no se le moviera, que terminaba con dolores de cabeza horribles, y por eso toma la decisión al final de quitárselo. Y en aquel entonces pues no era algo tan común el entretejido tampoco. Entonces mi papá era la imagen de la marca del entretejido también. Y esa es la historia, que se la querían tumbar todos los partidos y bueno, todo esto, ¿no? Pero bueno, un buen día lo comenta con mi tío Tomás, que le dolía mucho la cabeza por tener que usar la agujeta tan apretada. Y te digo, ahora el sábado con mi tío Juan Manuel, él comentaba que cuando se quitaba la agujeta tenía marcado todo, y obviamente pues los dolores de cabeza ya eran bastante fuertes. Y le comenta a mi tío Tomás, entonces le dice mi tío Tomás, ¿por qué no te pelas? No, ¿cómo me voy a pelar? Luego imagínate que la prensa, que esto, que lo otro. Al día siguiente mi tío Tomás llega rapado y le da la maquinita y le dice, órale. Entonces salieron juntos ya rapados. Después mi tío Tomás ya se dejó crecer el pelo. Y mi papá ya pues se quedó así como lo conocen todos actualmente, como era. Sí, te lo pregunto porque sé que esta puede ser una pieza del museo. Sí, puede ser muy interesante. Mira, te voy a explicar dónde está esa bandita. Mis papás tuvieron la bendición de hacer muy buenos amigos. Y uno de esos amigos es Manuel Mancilla y mi tía Sara. Mi tío Manuel y mi tía Sara. Y mi papá le regaló la vincha a mi tío Manuel y a mi tía Sara. Siempre que había alguna exposición o algo, mi papá le hablaba a mi tía Sara y le decía, comadre, ¿me prestas? Y mi tía se la prestaba y mi papá se la regresaba. Ahora que falleció, mi tía le dijo a mi mamá, Delia, te la regreso, y mi mamá le dijo, no, porque Osvaldo te la regaló a ti. El otro día le comenté a mi tío del museo y me dice, pero la vincha no va a ir, ¿verdad? Le digo, no, la vincha va a estar con quien él quería que estuviera. Entonces, probablemente hagamos alguna réplica o algo. Definitivamente de todo lo que ponga alguien voy a poner réplica. ¿Por qué? Porque nunca está uno exento a que entren a robar, a que entonces, si bien es cierto vamos a usar el mismo diseño, no van a ser las playeras originales, totalmente que no. Sí. Imagínate, me roban una, me muero. ¿Cuál de esos artículos le tienes mayor aprecio, ya sea por algo estético o por un recuerdo? Si nos puedes compartir sobre ello. Playeras, ahorita
en el mes de enero cumplimos años, mi hermana el 14 y yo el 18 y mi papá cumplía años el 22. Entonces de regalo de cumpleaños mi mamá nos mandó a hacer una cobija con todas las playeras que tenía de mi papá. Entonces después te voy a pasar la imagen por si la quieres, para por publicarla si la quieres en las compartir. Redes, sí. Sus playeras y lo que mi mamá quería simbolizar es que mi papá siempre nos va a cuidar, siempre nos va a cubrir. Entonces mi hermana tiene su colcha, mi mamá tiene la suya y mis hijos y yo tenemos la nuestra, ¿no? Y son los dorsales, o por ahí si el dorsal tenía mucha publicidad, la parte de enfrente de las playeras de mi papá, incluyendo la de la femenil, todo. Qué bonito recuerdo. Y qué idea tan ingeniosa padre, y original. Sí, qué padre. Así es esa señora. Manera de hacer eso. Yo he pensado también que, bueno, más bien siempre pienso que todos somos creativos, solamente que a veces la creatividad todos, la supuesto. usamos para la un lado, claro. Y algunos para lo malo, ¿verdad? O para lo chistoso, incluso para También. los memes y cosas así. Sí, sobre todo en México, que somos bien buenos para eso. Somos bien memeros. Sí, está muy padre la idea del museo, sin duda. Ahí andaríamos casi el primer día que lo abran. Sí, esperemos que sí se dé la oportunidad. Yo creo que es una linda oportunidad y te repito, porque hay mucha gente. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es muy rayado y le pregunto yo, ¿quién fue Bahía? No, pero para mí, si no sabes quién era Bahía, quién es Bahía. No sabía ni que lo hacía así. O sea. No eres rayado, para mí. Sí, no, es que yo estoy más chavo. La Y tú, porque por tu papá y por eso te conoces todos los jugadores. Pues sí, pero yo no era rayado y sé quién es Bahía. Y sé quién es el Abuelo Cruz. Sí. ¿Me entiendes? Y sé quién era el Chango Ledesma y el Alacrán Jiménez. Entonces no era nada más que compartía jugadores de Tigres, sino que cuando te gusta, te gusta. Pero si soy aficionado a un equipo, trato de conocer un poco de su historia. Y siento que el museo, aparte de ser un muy merecido homenaje para mis tíos, que lo haría con mucho cariño también para ellos, siento que sería una parte linda para esta afición de Tigres que quiere conocer un poco más de su equipo. Me parece que a través de imágenes, a través de notas, sería un lindo recorrido para ellos, ¿no? A través de los años. Entonces, ojalá que se nos dé la oportunidad. Sí, qué padre. Es algo de mucho valor el poder echarnos un clavado a conocer del pasado, incluso personal, o sea, no solamente como del equipo y de la afición, sino también de nuestras familias, y aprovechar este vínculo que tenemos que nos genera el fútbol. Oye, y como te tocó crecer en este mundo del fútbol, de deporte, de la disciplina, ¿qué valor le ves de que el fútbol le puede aportar a los niños? Porque sé que por el tema de las academias de fútbol, siempre han tenido la visión de formar más allá de solamente hacer alguien que juegue fútbol, sino formar con tema de educación, de valores. De valores sobre todo. Yo creo, y también eso es herencia, que la educación no está peleada con el deporte, que la educación te puede ayudar el día de mañana a tener una carrera universitaria. No solo, y lo platico mucho con los niños o con los jóvenes que hemos tenido en la academia, no pienses en hacerte jugador de fútbol para debutar en primera división. Piensa en que tienes la posibilidad de ayudar a tus papás a pagar una carrera universitaria que a lo mejor hoy por hoy tus papás no tienen la oportunidad de pagar, o que puedes estudiar en una mejor universidad, en una universidad de más nivel, en donde puedes ir de intercambio por medio de las aptitudes y del talento que tengas para ejercer un deporte. No solo fútbol, el deporte que tú quieras, llámale como quieras. Entonces, si tienes la posibilidad de llegar a primera, bruto. Pero si también tuviste la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, bruto por 2. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene una duración, las carreras deportivas tienen una duración. Mi hijo siempre me dice que yo soy bien negativa, pero a lo mejor te quiebras antes, te lesionas antes y ya no puedes jugar fútbol, y si no estudiaste o no llevaste de la mano una carrera o dejaste los estudios ya le perdiste. Uh-huh. Entonces, es una realidad, no es que yo sea extremista, ni que sea negativa, ni que sea... Es algo que puede pasar. Así como puedes empezar a jugar y la puedes romper y puedes ser el mejor del mundo, te la pueden romper y no puedes jugar más. Esa es una realidad. Entonces, yo creo que si tomamos el deporte de la mano con el estudio, los resultados pueden ser magníficos. Y el hecho de encauzar a todos los niños que tenemos en academias es también con el hecho de hacerles saber que el hecho de tener una responsabilidad, de tener un compromiso, de saber trabajar en equipo, es algo que no solo te va a servir dentro de una cancha, sino que te va a servir afuera de ella, incluso en tus relaciones interpersonales.
el también comunicarte con otra persona, el también escuchar, pero no escuchar para contestar, sino para poder crear un diálogo, el respetar autoridad, el saber que hay reglas, el saber que hay compromisos, el saber que hay que estar puntual, el saber que tengo que alimentarme bien, que tengo que descansar bien, porque también caemos en el hecho de decir yo quiero ser futbolista porque cobran mucho, porque esto, porque el otro, y la realidad es que no todos cobran mucho, y la realidad es que no todos llegan, y la realidad es que se sacrifican muchas cosas, y después brinca el negativo que te dice, sí, pero también con lo que cobran, no todos. Y a lo mejor no todos saben administrarlo o no todos saben ahorrarlo y lo malgastan y los desperdician, como conocemos un montón de casos, y lo que hiciste ya no sirvió para nada. Entonces, en esta época, sobre todo donde las redes sociales influyen mucho en los jugadores y donde afecta a muchos jugadores, siento que es muy importante volver a las bases y a las raíces de lo que es practicar un deporte y portar con mucho orgullo la camiseta del equipo que sea. Siento que es muy importante porque a veces en este fútbol actual, en donde cada 6 meses te puedes ir de equipo, incluso de país, incluso de continente, es muy diferente. No es mejor ni peor, es diferente. Entonces, tratarle de inculcar a los niños que el fútbol puede ser una plataforma o que el deporte puede ser una plataforma para tener una mejor calidad de vida o para tener una vida con estudios muy superiores a los que por ahí tendrías si no fueras constante, porque no solo se trata de talento. Y yo ahorita que pasa lamentablemente lo de Kobe Bryant, hay un escrito del ex preparador físico de los Lakers, no sé si lo tuviste oportunidad de leerlo, Gary Vitti se llama él, y me encantó porque él dice que para él la palabra talento es la más sobrevalorada del mundo. Y te empieza a explicar que Kobe Bryant no era el más talentoso, que era talentoso pero que no era el más talentoso, que era grande pero que no era el más grande, que tenía habilidades pero que no era el más habilidoso, pero que en el medio tiempo, mientras los compañeros entraban al vestuario y agarraban el celular y checaban redes sociales y se ponían a ver videos y todo, Kobe Bryant agarraba el celular, una laptop que había ahí, y se ponía a analizar toda la primera parte del partido que estaban jugando en ese momento, y que él decía, yo puedo mejorar en esto, y que eso fue lo que lo hizo el mejor, no porque fuera más talentoso, sino porque asumía con más compromiso su carrera, y eso hizo que fuera el mejor, y eso hizo que otros jugadores que tenían muchísimo más talento que él, pero ningún anillo, esa era la diferencia. Sí. Dice, tú te preguntas por qué él tenía 5 o había ganado 5 o 6 anillos, no me acuerdo si fueron 5 o 6, y los demás que eran más talentosos que él no tenían nada. Entonces yo coincido con él, la palabra talento es muy sobrevalorada. Puedes tener un talento, pero si no lo sabes encauzar, lo desperdicias, no te sirve para nada. O incluso también cuando los padres somos un poco sobreprotectores, que en algún momento de nuestra vida pasa, incapacitamos a los niños y les hacemos nosotros creer que Messi al lado de ellos no existe. O sea, mi hijo es el mejor y es mejor que el tuyo y es mejor que este y mi hijo va a jugar. Y entonces yo creo que también darles un golpe de realidad a nuestros hijos es bien importante, sobre todo a tiempo. Sí, claro. Esto que me comentas del escrito, yo también lo he visto, por ejemplo, en grandes jugadores que, tipo Hugo Sánchez, que decía que se quedaba a practicar las chilenas. No sé, creo que hay un escrito que decía 500 veces para que le saliera una bien. Y no lo dudes. ¿No viste el documental de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo se prepara? El trabajo extra que tiene. Sí. Eso, ¿tú qué ves que aplicaba en el caso de tu papá? ¿Cómo que le veías como de constancia para que él lograra lo que logró como persona y como futbolista? Mira, mi papá, tanto como jugador como entrenador, era el primero en llegar y el último en irse. Si tú me preguntas qué hacía, no lo sé a ciencia cierta. Pero sé que cuando el resto de los jugadores llegaban, él ya había hecho algo. Y sé que cuando sus jugadores llegaban, el trabajo que iban a hacer ya estaba preparado para hacerse. Uh-huh. Y de seguro eso fue lo que te comentó Naye, porque cuando fue el disturbio con ella, él le dijo, si yo soy Batocletti y llego temprano, tú tienes que llegar temprano. Entonces, siento que él, y muchas veces lo externó en voz alta, y él te decía, yo no era el mejor. Y definitivamente había muchísimos mejores que yo, pero yo sabía que si yo hacía bien esto, podía comprar una casa para mis papás, que fue lo primero que compró con su sueldo en Racing, y le dio una casa a mis abuelos, y sabía que podía mantener a su familia, y sabía que podía poner un ejemplo. En ese sentido yo creo que, y yo
siento que se lo heredó a los jugadores que tuvo la oportunidad de dirigir o el honor de dirigir. Te puede y debe de estar por ahí en alguna... Yo hay muchas veces que me escucho decir palabras que él ha dicho y él decía, te puede ir bien, mal o regular, pero el esfuerzo siempre tiene que estar ahí. Yo, por ejemplo, hacía gimnasia olímpica y había veces que no te iba bien y había veces que te iba bien. Y mi papá me decía, si tú te quitas el leotardo y lo exprimes y está sudado, a mí no me importa qué lugar sacaste, me importa que des tu máximo. Hay veces que tu máximo te va a alcanzar para hacerla mejor y hay veces que va a haber alguien mejor que tú. Y era una manera de transmitirlo. En las academias yo tuve la fortuna de siempre que veníamos a Monterrey a participar con los chicos de Guadalajara o de Ciudad Victoria, me acuerdo mucho de los chicos, la categoría 2005, ganan la semifinal. Entonces te imaginas, ¿no? Nos vamos a la final, nos vamos a ir los papás y los niños y todo. ¿Qué pasa? Al día siguiente nos ganan la final. Entonces mi papá me dice, ¿me dejas decirle una palabra a los niños? Sí, por supuesto, ¿cómo le dices que no? Y aparte, estaban inconsolables. Sí, ya me Fue imagino. una categoría que fue un golpe de realidad muy fuerte para ellos porque a todos los torneos donde iban ganaban todo. Entonces, para ellos el haber perdido era como, nos vamos a morir ahorita en este momento. Entonces mi papá les dijo, y es el que lo conocía sabe que es verídico porque lo hizo varias veces, mi papá les decía, ¿quién se murió? Y claro, todos la lloran y nadie le contó. Entonces dice, mi papá, no se murió nadie. Ayer nos tocó celebrar y lo hicimos con muchas ganas y con mucho orgullo y hoy nos toca perder. Y así es el fútbol y así es la vida. Yo todos los meses voy y visito hospitales en donde hay un montón de niños de su edad que no pueden hacer ni la mitad de lo que ustedes hacen hoy. Ustedes ya son campeones porque pueden practicar un deporte y tienen salud y tienen a sus papás aquí apoyándolos para que puedan hacerlo. Entonces aquí nadie se murió, vamos a festejar, es un segundo lugar, el que viene le volvemos a echar todos los kilos y no pasa nada. Y yo me acuerdo, a mí me tocaba hablar con los papás y yo me acuerdo que ese día una mamá, porque está la típica mamá de hay que pedir credenciales y nos metieron cachirules entonces les digo yo, miren, al final del día, si ellos hicieron trampa o no, nosotros no somos los que les estamos enseñando eso a nuestros niños. Uno, yo puedo ir a reclamar y lo ganamos sobre la mesa. ¿Y cómo voy a quedar frente a los niños, verdad? Y porque sí había niños más grandes. Mira, al final de cuentas, pues somos arrieros y en el camino andamos, ¿no? Entonces ya nos había tocado jugar en otros torneos contra niños que eran una categoría más grande. Ese es el mensaje que esa escuelita le quiso dar a sus hijos y que sus papás avalan y les parece bien que sus hijos sepan que están jugando una categoría más arriba y si a ellos les sale o les da buen sabor de boca festejar algo así, yo respeto, no comparto, pero lo respeto. Te digo que es una frase que uso muchísimo. Ese día le dije yo a los papás, yo no me acuerdo cuántas veces gané o perdí una competencia, pero yo me acuerdo que siempre que volteaba las gradas mis papás estaban ahí. Entonces sus hijos no se van a acordar el día de mañana si ganaron o cuántas veces ganaron o cuántas veces perdieron. El trofeo se queda en la academia, ni siquiera se lo lleva ningún niño. Las medallas se pierden o los niños las cuelgan, pero sirven para llenarse de tierra. El recuerdo que tienen de ustedes aquí ni se llena de tierra ni se les va a olvidar. Entonces, como papás también tenemos que tener eso en mente. No exigirles a los niños algo que no pueden dar, porque el niño, dependiendo de la edad, dependiendo de sus condiciones, pues te da de aquí a acá y el papá quiere que te dé de aquí a 3 kilómetros. Y frustran mucho a los niños y hay muchos niños que por frustraciones, valga la redundancia, de los mismos padres de familia, dejan el deporte. Sí, ¿por qué? se Porque yo no llegué, partes de pero la vida. El papá quiere vivir a través del hijo algo que él no pudo lograr. Entonces, sí, volvemos a lo mismo. Somos un reflejo de lo que nos toca vivir y de lo que tuvimos en casa y de lo que nos rodeó. Y yo creo que después de cierta edad, no es nada más tu entorno familiar, sino la gente de quien tú decides rodearte y hacer como tus gajos de cebolla, tus capas, como dice Shrek, eres la gente de la que decides rodearte y tú la eliges. Tu familia Dios te la impone. Como buena católica, soy una convencida de que nosotros o Dios elegimos nuestra familia, pero tu entorno, tu familia, si tú decides meterte en las drogas, en el alcohol, en el cigarro, llámale el vicio que tú quieras, en las apuestas que son muy comunes ahora también y son un gran problema, la decisión ya es tuya. Cuando vas creciendo ya no podemos decir es que fue mi papá, es que fue esto, es que a mí no me dieron, es que a mí me quitaron. Yo creo que ya llega una edad en la que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos y de nuestras elecciones. Aún así nos hayamos equivocado, creo que siempre podemos recalcular la ruta, diría el Waze,
y tomar un camino correcto. Y obviamente a base de tropiezos es como vas aprendiendo a ya no caerte, ¿no? Muy bien. Hay dos cosas ahí que me gustaría consultar contigo. La primera es cómo se ha permeado todo esto y lo que platicamos de lo que hacía Bato él para ser una mejor versión de sí mismo. Uh-huh. ¿Cómo se fue permeando en ti? ¿Cómo se considera Gaby ahora después de todo lo que ha vivido? Ay, qué difícil pregunta. Mira, ahora que entregamos la oficina de mi papá, lo comentaba yo con mi mamá y con mi hermana, hay un montón de cursos que mi papá hizo y al menos yo no estaba enterada, creo que mi mamá y mi hermana tampoco, de comunicación asertiva, de cómo ser un líder, de un montón de cosas, porque te digo que él daba charlas también para jóvenes y le encantaba. Y le encantaba, los martes hacían visitas a escuelas con un programa que tiene Tigres por los niños y con Tigres por un mejor futuro. Y mucha gente en las redes sociales me tocó verlo porque la gente decía, es que a Bato lo mandan a todos lados y Bato es la botarga de Tigres y lo meten en todos lados. Y no saben lo que él disfrutaba. De hecho, cuando vaciamos su oficina había varias USB con videos de visitas a escuelas. Y cuando tú conoces a alguien, te das cuenta cuando la sonrisa es genuina, cuando algo te llena. Ahorita que tú me comentabas lo de tu papá, que me decía sus mejores sonrisas, bueno, las mejores sonrisas de mi papá, y recalculo, fueron cuando nacieron sus nietos, y es el equitativo que yo te puedo decir a cuando iba a trabajar con los niños. No en Fábrica de Garra, porque en Fábrica de Garra estaba esa parte en la que tenías que cortar a los niños y no le gustaba. Sí. Pero cuando trabajaba con los niños, sobre todo con los niños que tenían capacidades diferentes, era algo que disfrutaba mucho. Entonces, el ejemplo o en lo que yo me puedo ver reflejada es en el hecho de saber que nunca sabemos todo, que siempre estamos, o que siempre podemos aprender más, o que no podemos dar algo por sentado, porque siempre podemos aprender algo más. Por ahí no tiene nada que ver con la edad. Tu hijo el día de hoy te puede enseñar algo, aunque sea mucho más chico que tú y tenga menos experiencia. A lo mejor hay veces, y te lo digo yo como mamá, sé que te vas a acordar de mí cuando te toque, por ahí tus hijos te dicen algo y tú dices, ah, caray, pues sí. Entonces, creo que tanto él como mi papá hicieron un buen trabajo con mi hermana y conmigo. Creo que somos buenas personas, creo que somos personas decentes. Pero obviamente si alguien cree que no, pues también es válido, lo respeto, pero no lo comparto. Creo que siempre trataron ambos, porque esto, te repito, no es solo una labor de Batocleti, sino o de Osvaldo, es una labor de Osvaldo y Delia, porque insisto en ese dicho de que detrás de un hombre hay una gran mujer, y en mi casa el ejemplo siempre fue tanto de mi mamá como de mi papá. Por ahí mi mamá más en lo familiar y mi papá más en lo profesional, pero creo que al final de sus vidas o al final de la vida de mi papá, el balance ha sido positivo porque ninguna de las dos es viciosa, nunca hemos estado presas. Entonces, bueno, en el balance creo que hasta hoy vamos bastante bien. Entonces, creo que hicieron un buen trabajo y espero que esto trascienda para las futuras generaciones, que sigamos haciendo bien el trabajo, o al menos partirnos la madre en el proceso de hacerlo, ¿no? Porque pues todos nos vamos a equivocar como papás, como amigos, como hijos, como pareja, pero cuando te equivocas con amor, creo que no está tan mal visto el error, ¿no? Así es. Está excelente que nos compartas esto. Mira, ahorita estoy viendo tu muñeco ahí, mi papá era fan de Bob Ross. Fan. Los sábados en la mañana daban el programa. Me lo regaló mi amigo Goyo, que le mando un saludo. Me trajo a Bob Ross porque sabe que me gusta pintar también. Tú sí sabes, Goyo. Los sábados en la mañana daban el programa. Me acuerdo que lo veía con mi papá. Y esto, te agradezco que nos lo compartas porque ya lo mencioné en otros episodios en los que no me tocó a mí ver jugar a Batocleti, pero me resulta impactante cómo las personas se dirigen a él, a su vida, a lo que hizo, al perfil tigre. Me impacta mucho y creo que sé que con nuestros papás también lo tenemos, pero creo que fuiste o eres muy afortunada de poder vivir todo esto. Así es que te agradezco que te des este tiempo con nosotros para No, gracias para a ti. Y yo creo que más que afortunada fuimos, mi hermana y yo, muy bendecidas. Porque a lo mejor la gente que es aficionada lo ve como un futbolista, por supuesto, pero Marcela y yo nunca lo vimos así. Yo lo decía en otra participación que tuve
y en algunos programas en donde he podido participar, pues para nosotros era nuestro papá, y si te tocaba que te regañara, pues, y si te tocaba que hiciera la tarea contigo, pues también, y si te tocaba que te fuera a buscar al colegio, pues también. O sea, nosotros no lo veíamos o no lo dimensionamos. Cuando tienes cierta edad, no dimensionas. Hay mucha gente que dice, no, porque es hija de fulanito, y entonces, y a veces, pues la hija de fulanito no tiene ni idea de quién es fulanito. Tú lo sabes porque eres fanático y porque sabes que hay una historia y sabes que hay un equipo y sabes, pero para nosotros era nuestro papá. Entonces, para nosotros verlo, convivir con él, estar con él, comer con él, pues era algo normal, totalmente normal. Yo ahora, cuando fallece, le dije a mis hijos, a partir de mañana se van a dar cuenta de quién era su abuelo. Porque obviamente ellos, al convivir con él todo el tiempo, pues también lo ven como uno más. Pues era su abuelo. No era ni el que jugaba, ni el que entrenaba, ni el que... Era su abuelito y punto. Entonces, yo creo que tampoco dimensionas en ciertas edades quién era. Y eso hace que lo disfrutes aún más, porque pues para mí era mi papá, así como para ti tu papá el tuyo. Y yo creo que en un porcentaje muy grande, para nosotros, pues nuestro papá es nuestro ídolo. Así es. Y es nuestro héroe. Así sea barrendero, sea zapatero, sea mesero, sea lo que tú quieras que sea. El ideal, o en un mundo ideal, lo más bonito sería que para todos los niños del mundo su papá pudiera ser un ejemplo, pudiera ser un héroe, pudiera ser una imagen en quien confiar, pudiera ser un referente. Sabemos que hay casos en los que no es así. Entonces yo considero que los que tuvimos la fortuna de tener ese vínculo y esa relación somos muy bendecidos. Excelente, sí, tienes razón con ese cambio de palabra. Bendición y no afortunado. En mi creencia, ¿no? Yo sí. creo que fuimos muy afortunados por los papás, no solo con mi papá, con mi mamá también, porque fue un complemento de vida totalmente maravilloso. Y si la familia que teníamos era así, yo creo que en gran parte fue también por el apoyo de mi mamá. Muy bien, ya casi nos acercamos al final. Me gustaría que nos compartieras los proyectos en los que actualmente estás involucrada y en los que participan, porque sé que estás en las transmisiones de Tigres Femenil, estás en el programa de Fútbol, Ciencia y Pasión. Así es. Y en el de Ya Siéntese, Señora. Ese es buenísimo. Me llama mucho la atención porque yo creo que se está aplicado de manera creativa. Sí. Te voy a llamar la atención con este nombre. Claro. Para venderte, por decirlo de alguna manera, este contenido. Claro. ¿Cómo es eso de trabajar ahí? Si nos puedes compartir de ese proyecto. Ya Siéntese, Señora fue por una invitación de Sandra Esquivel, que es la hija del Negro Esquivel, una leyenda de Rayados. Y lo sé y no soy rayada. Me invitó ella a ir cuando apenas acababa de pasar lo de mi papá. Le hicieron un homenaje a ella. Estaba en el programa Marifer, Telma y Laura. Laura era hincha de Tigres y Marifer, Sandra y Telma de Rayadas, ¿no? Entonces, bueno, me invitaron, le hizo ella un video muy, muy bonito a mi papá con una canción que nos encantaba a todos. Y después, bueno, yo y la negra nos llevamos muy bien. No éramos amigas ni coincidíamos todos los días, pero Sandra es una persona que tú sabes que siempre está. No de las que te habla todos los días, pero tú sabes que cuando la necesitas se te atora la carreta, la llamas y ahí está. Entonces, bueno, para la segunda temporada del programa me dice, oye Gaby, ¿cómo ves? Pues me gustaría incorporarte al programa. Laura va a salir por cuestiones personales, entonces pues nos falta alguien que como que represente a Tigres. Entonces le digo yo, mira, para estar más o menos pareja, déjame hablo con Ileana Salgado, que tiene una trayectoria periodística de más de 13 años y que para mí es una de las mejores comentaristas de fútbol deportivo, no solo femenil, sino mundial, varonil, femenil, internacional, de lo que le preguntes. Y aparte es una persona con la que yo disfruto mucho, aparte de que es mi amiga, platicar de fútbol, porque no es una persona cerrada, es una persona con la que ella puede cambiar su opinión o te puede hacer cambiar de opinión, pero sin la necesidad de faltar al respeto, sin la necesidad de basurearte, sin la necesidad de... O sea, ella te da sus argumentos, tú le das los tuyos y se hace una charla como muy rica. Entonces, bueno, entramos en la segunda temporada. Estaba Telma, estaba Marifer, estaba Mafer, estaba Sandra, estábamos Ileana y yo.
Y la verdad, la química del programa estaba muy padre. Después, bueno, por situaciones personales, Telma y Mafer dejan de ir al programa y en vez de 5 ahora nos quedamos 3. Es un programa muy cómico. ¿Por qué? Porque la negra es cero dejada, cero tolerante, le encanta le encanta pelear con la gente. Entonces creo que tenemos un muy buen balance porque a mí no me interesa hacerle a la gente cambiar de opinión. Ileana por ahí le gusta externar su punto de vista y le gusta que la gente piense, y a la negra le gusta lo que ella piensa. Entonces creo que tenemos un muy buen complemento. Estamos los jueves en Facebook Live a las 8 de la noche. A veces hay invitados, a veces estamos nada más nosotras 3. Me parece que el contenido es muy ameno, porque hacer el programa de Facebook, pues sabes que te puedes equivocar, que se te puede caer el vaso, que se te puede salir la mala palabra, que te puedes reír, como la interacción es en tiempo real, podemos debatir o podemos intercambiar opinión con la gente y nos parece un concepto muy interesante. Entonces, bueno, nada, agradecerle a Sandra que nos siga aguantando porque ahora es una rayada contra 2 tigres. Y creo que la sinergia con la gente ha sido muy buena. Esta temporada, que es la tercera, cuando empezamos teníamos por ahí vistas de entre 500 y 700 personas, y ahorita orgánico por programa tenemos 3,600. Entonces creo que a la gente le ha gustado el concepto, porque a pesar de ser irreverentes y de tener nuestro punto de vista, pues también aceptamos el de la otra gente y sabemos intercambiar y sabemos por ahí expresar nuestras opiniones de manera muy respetuosa, y podemos a veces estar de acuerdo y a veces no, por supuesto. En fútbol femenil estoy en las transmisiones de Univisión, estoy con Tigres Femenil, pero no trabajando para el club, sino para Univisión. Y los lunes, cuando no se empata con las transmisiones de femenil, estoy con mi tío Roberto Gadea, con Erika Gadea y con la Pine Gutiérrez en Fútbol, Ciencia y Pasión. Eso es los lunes en el canal 53 o en el Facebook, que también es Fútbol, Ciencia y Pasión, a las 9 de la noche. Entonces, digo, más o menos esos son los proyectos en cuanto a lo laboral. También soy parte de los socios que rescatamos el Sistema Nacional de Capacitación, el curso de entrenadores, porque lo iban a quitar de la ciudad de Monterrey. Entonces, bueno, nos juntamos Claudia Elizondo, Manuel Prado, que trabajaba con mi papá ahí en academias, y yo pudimos, a través de Claudia, conseguir que se quedara en la ciudad, y se está llevando a cabo en la Facultad de Organización Deportiva en este momento, y aparte estoy cursando dicho curso, ¿no? Claudia y yo, Manuel se acaba de graduar, fue la generación anterior, y Claudia y yo, junto con otras jugadoras de Tigres Femenil y con jugadoras de Rayadas y con otro grupo de personas, estamos ya en el segundo módulo de 4. Con ganas. Pues ahí vamos. De todas estas actividades en las que tú tienes relación con el deporte, ¿cuál es la que más te mueve? Así, por ejemplo, en mi caso, pues siendo diseñador, puedo diseñar muchas cosas, pero yo sé que hay una que es la que más me agrada. ¿A ti cuál sería la actividad? Yo disfruto mucho todo lo que hago. Siento que cualquier cosa que hagas en tu vida, si no la disfrutas, no vale la pena hacerla. Si tuviera que elegir una, me gusta mucho ser comentarista porque me preparo mucho, trato de sacar información de las jugadoras. Siento que cada una tiene una historia de vida que contar y que compartir. Y tuve una muy bonita experiencia cuando estuve en el Mundial Femenil en Francia 2019, que fue el año pasado. Tuve la oportunidad de comentar varios partidos, y a veces uno mismo como comentarista, cuando empieza a investigar acerca de tal o cual jugadora, pues descubre historias que no conocía, y hasta en eso había gente que nos decía, es que a nosotros no nos importa, y yo, pues a lo mejor a ti no, pero habrá otra gente a la que sí. Ahí vuelvo a lo mismo de esa necesidad de estar buscando con quién pelear. Pues si no te importa la historia, déjala pasar, no la escuches y ya está. Y volvemos a aterrizar lo que es sobre el ser humano. Totalmente. Entonces yo creo que la liga femenil es el día de hoy una realidad para muchas niñas a las cuales sus papás les decía, el fútbol es para niños, no te puedes dedicar a esto. Hoy por hoy es una oportunidad de jugar fútbol profesional, y aparte de tener una mejor carrera universitaria, por ahí para muchas de ellas es la oportunidad de tener una carrera universitaria. Por ahí muchas hace unos años no contemplaban más que, bueno, termino una prepa técnica y me meto a trabajar, y hoy por hoy trabajando y teniendo la oportunidad pueden tener una carrera, que yo creo que es muy importante. Ya lo mencionábamos hace unos minutos. Yo en la academia que tenemos de Ciudad Victoria, 2 de las niñas que estuvieron ahí
América y Susi. Susi acaba este torneo, la subieron al primer equipo, y Susi es una niña 2003 y América es una niña 2005 y en este momento está jugando sub-15, sub-17. Entonces son niñas que, y yo cuento esto por ponerlo como un ejemplo, son niñas que a los 15, 14 años, 13 años en el caso de América, tuvieron que salir de su casa, tuvieron que venir a vivir con la tía Gaby, entre comillas, porque obviamente no son mis sobrinas. El otro día me dio risa porque un chavo en un comentario de Twitter, refiriéndose a América, puso: América es la nieta de Vato y por eso está. Entonces, no es que era la nieta de Vato, es que cuando tú te tomas también tu trabajo tan en serio, ellas vinieron a vivir conmigo y eran mis hijas y obviamente por ende eran nietas de mis papás de cariño, por supuesto. Pero no es que América esté ahí por eso, ni mucho menos, eso se lo ganaron solas. Y cuando ellas vienen a hacer la prueba aquí a Monterrey, mi papá las sentó a las dos y les dijo: la oportunidad ya está aquí, hasta aquí llegó mi trabajo, ahora depende de ustedes. Las dos en el primer entrenamiento hicieron una diferencia grande, se quedaron y bendito sea Dios siguen teniendo la oportunidad de formar parte de un equipo profesional. Como te comento, Susi ya en el plantel de primera. América el año pasado tuvo la oportunidad de ir a Barcelona con el equipo y esas son oportunidades que por ahí estando en Ciudad Victoria no tendrían, o que por ahí todo el mundo dice: sí, pero es bien fácil porque tú te las trajiste. Y a mí me encanta contar la historia de América. La mamá de América tenía 3 trabajos, trabajaba conmigo ahí en la cafetería del club. Entonces, ¿qué pasa? América era la primera en llegar. 3:30, América ya estaba peloteando junto con mis hijos adentro de las canchas. Y América se iba del club hasta las 10:30, 11 de la noche, que su mamá terminara de trabajar. Entonces, ¿por qué América sobresalía? Porque estaba todo el día entrenando. Si no estaba con la categoría de ella entrenando, entrenaba con los más grandes, y si no ayudaba a los profes de auxiliar a entrenar a los niños más chiquitos. Y ahí es cuando hablamos de talento. América es muy talentosa, pero trabaja ese talento todos los días y lo trabajaba todos los días. Entonces, cuando le preguntan a ella si es un sacrificio, ella está convencida de lo que quiere a pesar de que tiene 14 años y uno pudiese pensar que a los 14 no sabes qué quieres en la vida. Y a mí me encanta ponerla como ejemplo porque no es fácil alejarte de tu casa, de la comodidad de que te laven, te cocinen, te planchen, te lleven, te traigan. Entonces, en el caso del Mundial Femenil, yo les contaba que estaba la historia de Bonnie Shaw, que es la mejor jugadora del representativo de Jamaica. 7 hermanos le mataron en las preliminatorias. Entonces yo creo que esos son ejemplos de vida y no solo estás hablando de deporte, estás hablando de que ella tuvo la capacidad de reponerse a la adversidad más grande que puede pasarte, que es perder a un ser querido, y de la forma en que los perdió. Y que perdió a 7, no es que perdió a 1 y tú dices: híjole, pues bueno, sí pasa. No, se le fueron 7. Y ella se echó el equipo al hombro, fue la mejor jugadora elegida por CONCACAF ese año y la sigue rompiendo en la selección de su país. Entonces, probablemente a esa persona no le interesaba la historia, pero yo creo que es un ejemplo para mucha gente de que a pesar de que la vida te golpee 7 veces junta, en el caso de ella específicamente, ella tuvo la capacidad y la elección de encauzar esta tragedia, porque es una tragedia, y de lograr algo bueno. Y era lo que platicábamos al principio. Si yo tengo la posibilidad de transformar la basura que a mí me tiran por redes sociales y encauzarla en algo positivo, la agarro. Si veo que no hay manera de encauzarla, pues la dejo donde está. Sí. Pero me parece que hay muchos ejemplos de vida que nos sirven para poder salir adelante en las situaciones incluso más adversas, o por ahí pensamos que a nosotros nos pasa lo peor del mundo y después te topas con historias como esta. Yo la de Bonnie Shaw la repito cada que puedo porque me parece... Híjole, me encantaría conocerla porque la verdad es que yo tengo una sola hermana y no sé qué pasaría si la perdiera. Entonces imagínate a ella que perdió 7. Igual yo. ¿No? Entonces está el caso de ella. En el caso de la selección de Jamaica, ellas ganan la clasificación y de repente la asociación les dice que no hay dinero para que ellas viajen. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen a botear, se entera de esto la hija de Bob Marley, que también es cantante y es actriz, habla con Bob Marley, entonces empiezan a hacer todo un movimiento para comprarles los uniformes, entonces cuando Bob Marley, que es una voz reconocida en su país, dice: lo que pasa es que claro, ellas muestran talento, no muestran ni las nalgas, ni el busto, entonces ¿por qué las vamos a apoyar si no tenemos nada que ganar? Entonces se empezó a generar un movimiento muy grande y ellas solas lograron
no solo recaudar lo suficiente para poder hacer el viaje, sino recaudar hasta un poquito más para que las niñas que venían de sub-17, digamos, en ese entonces, también pudieran tener la oportunidad. Claro, y volvemos a lo mismo, no es solo hacer algo que te beneficie a ti, es hacer algo, y yo creo que eso es un objetivo de vida de mucha gente, y me encantaría pensar que es el mío, o quiero encaminarlo de esa manera, de decir, ok, esto lo estoy haciendo por mí, pero si yo consigo esto para mí, también consigo algo para la gente que viene detrás. Así es. Y yo siento que en el fútbol femenil eso puede ser algo importante el día de mañana. No lo que podamos lograr ahorita, sino lo que podamos lograr para el día de mañana, para las generaciones que vienen atrás, haciéndolo obviamente de buena manera, poniendo un buen ejemplo, porque te repito, el hecho de estar detrás de un micrófono, al menos para mí, es algo que tomo con mucha seriedad, que sí me equivoco, por supuesto, y me voy a equivocar muchas veces más, pero es algo que trato de tomar con mucha responsabilidad, porque sé que el día de mañana mis hijos pueden estarme escuchando, y a lo mejor tus hijos o los hijos de los hijos, entonces los compañeritos de mis hijos. Entonces para mí es muy gratificante que digan, oye, tu mamá sí sabe, oye, tu mamá el otro día, oye, pero si ya los comentarios son negativos, o si yo voy y no tengo ni idea de contra quién está jugando Tigres, pues claro que los comentarios no van a ser positivos. Sí. O sea, tu mamá no tiene ni idea, tu mamá no sabe. Entonces no es solo la primer capa de la cebolla, son todas las que están detrás, y toda la repercusión que tiene el entorno, que tiene también tus hijos y tu familia. Por ahí tú decides probablemente ignorar los comentarios de redes sociales, pero si tus hijos tienen acceso a redes sociales y ven las cosas que te ponen, pues obviamente ellos no tienen la capacidad, o no se les puede resbalar como a ti. Entonces yo por eso cuido mucho lo que hago y lo que digo, porque sé que el día de mañana esos comentarios los pueden leer mis hijos, y a pesar de que ellos saben que hay gente buena y mala, si yo no me preparo, no trato de hacer las cosas de manera en que la gente diga, híjole, la regó bien gacho, pero se ve que sí sabe porque después hizo tal o cual comentario, entonces bueno, más o menos la balanza se va equilibrando, no estamos tan mal. Sí, buenísimo. Y aparte, el prepararte, el comprometerte con tu profesión, con las transmisiones, con el tema de academias, termina siendo un peldaño más de todo lo que estamos platicando. Totalmente. Y que para cuando acordemos, bueno, ya está la montaña, o sea, ya se está creando algo muy padre en el tema meramente en lo femenil. Así es que te agradezco mucho que nos compartas todo esto. No, pues ojalá que les sirva a los demás. Tratamos de ser un buen ejemplo, esperemos que lo logremos. Y el día de mañana tratar de ser una más en la lista de las directoras técnicas que ya existen. Digo, a futuro, esa es la visión o la idea. Me encantaría, es algo que planeé con mi papá. Yo le decía, bueno, cuando tú estés mejor, o cuando la enfermedad se vaya y tú vuelvas a agarrar al equipo o vuelvas a dirigir, yo me voy de auxiliar contigo. Entonces esto era algo que ya estaba platicado. No contaba yo con que él se iba a salir de la parte de la ecuación, pero una de las fotos, y yo se lo comenté el otro día a mi hijo, hay veces que la vida es muy complicada y que te golpea, y que pierdes lo que más amas, y que pierdes cosas que dabas por sentada en tu vida en muchos aspectos. Y le dije yo a mi hijo, el más grande, le dije, mi motivación es esta foto. Yo tengo una foto en el carrete de mi celular, luego te la voy a compartir, donde estoy dirigiendo un partido junto con mi papá. Entonces yo le dije, yo no lo voy a poder hacer con él físicamente, pero yo sé que si algún día yo tengo la oportunidad de ser entrenadora, él va a estar ahí conmigo. Y si yo voy a ser entrenadora, tengo que tratar de ser la mejor entrenadora, porque obviamente tengo una vara muy alta con la que siempre va a haber una comparación, que son odiosas, pero que lamentablemente existen, y que yo la puedo encaminar para ser mejor, claro, o la puedo agarrar para decir, no lo voy a lograr, entonces mejor ni lo intento. Claro, entonces prefiero agarrar, por supuesto, prefiero agarrar esa vara con la que seguramente en algún momento me van a medir, para agarrarla y subir, y usarla de escalón para subir y subir y subir. Y obviamente sé que no es una chamba fácil. Sí. Bueno, ya nos adelantamos un poquito a una de las preguntas. Mira. Porque al final tengo preguntas que normalmente le hago a todos los invitados. La primera es, ¿dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿A quién fue la primera persona que abrazaste cuando pita el árbitro y se termina y Tigres es campeón en el 2011? Estaba en casa de mis papás. La primera persona que abracé, a mi hijo Nahuel, que estábamos todos viendo el partido ahí, por supuesto. Sí, en casa de mis papás, en San Nicolás. La siguiente es, y seguramente, bueno, me imagino que vas a responder, pero te la hago como quiera. Si pudieras traer a un jugador pasado a la plantilla actual,
para verlo jugar con el Tigres de hoy, ¿a quién pondrías? A Osvaldo Batocletti toda la vida. Dentro y fuera de la cancha. Ya me imagino. Sí, va a a él. ser espectacular. Sí. No, probablemente a lo mejor no era un tipo de jugador espectacular, pero yo creo que era un jugador que sabía cuáles eran perfectamente sus limitaciones y las compensaba con la garra para equilibrar que por ahí técnicamente no fuera tan completo como otros. Entonces yo creo que eso es algo de lo que carece mucho el fútbol actual. Sí. Muy bien. Si tuvieras la oportunidad de poner un letrero en el estadio y ese letrero se va a quedar para siempre, lo van a ver todos, jugadores, locales, visitantes y la gente, ¿qué diría el letrero? Ay, qué cosa tan interesante. Hay muchas frases muy importantes y que yo creo que dejan huella a través de, y no solo en el fútbol, sino en el deporte. Hay una frase, no me acuerdo si es de Vince Lombardi, que dice, ahorita te la busco bien para decirte así tal cual como dice, pero dice, yo en la vida he triunfado no por las veces que he salido airoso, sino por las veces que me he levantado después de caerme. Es una cosa así. Te la voy a buscar bien para pasártela bien tal cual es, pero es una frase que tenemos en la pared de la Academia de Ciudad Victoria y que me parece que se adecua para cualquier punto de nuestra vida. Si tú encausas lo malo que hay en tu vida para salir adelante, creo que tenemos muchas más posibilidades de que nos vaya mejor. Muy bueno. La siguiente es sobre la Tigretienda. ¿Qué artículo te gustaría ver en la Tigretienda que actualmente no hay? Ahora que hicieron la cátedra de mi papá, hicieron unos termos, o sea, haz de cuenta que está así el termo y tienen la firma de mi papá. Me encantaría que la gente tuviera la posibilidad de poder ir a comprar un termo con la firma de su ídolo, no solo en este caso de Batocletti. Por ahí, si algún niño no tiene la oportunidad de pedirle un autógrafo, no sé, a Hugo Ayala, a Guiñac, a Nahuel Guzmán, al menos que pudiera tener un artículo en donde pudiera tener la firma de su ídolo, que a veces sabemos que no es que el jugador sea inaccesible, con el fútbol actual creo que el acercamiento por ahí con el jugador no es tan fácil como era en épocas anteriores, entonces el hecho de que la gente pudiera tener un artículo con la firma impresa de su jugador creo que sería un buen detalle. Ahora en la cátedra de mi papá dieron el termo y la playera del equipo atrás, en vez del número, tenía la firma también. Entonces, yo creo que esa sería una buena idea. Muy bien. Ahí te va otra que te la voy a cambiar porque muchos han respondido Osvaldo Batocletti. Ok. ¿Cuál es el jugador más aguerrido que te ha tocado ver? Osvaldo Batocletti. Pero si te tengo que decir otro, probablemente te diría Lucas Ayala también. Muy bien. La siguiente, ¿cuáles son los 3 aprendizajes que te ha dejado el mundo del fútbol? Los 3 aprendizajes que me ha dejado el mundo del fútbol. El primero es que tiene la memoria muy corta, que hoy puedes ser ídolo y el día de mañana. El segundo, que tienes que disfrutar el momento, porque pasa, obviamente, como todo en la vida. Y el tercero es que siempre al final del día, cuando haces tu mayor esfuerzo, la vida te lo recompensa. Muy bien. Me comentaste varios, pero si pudieras en este momento compartirnos el momento más feliz con Osvaldo Batocletti, ¿cuál es? Uy, no, es que ahí sí te voy a pasar a quedar mal. Tengo muchos. La verdad es que tuve una infancia muy bendecida con un papá muy presente. Entonces, elegir uno sería muy complicado. Te podría decir, para mí los dos más importantes, te tendría que decir 3. Ok. La primera vez que lo vi cargar a mi hijo Nahuel, la primera vez que lo vi cargar a mi hijo Gabriel, porque aparte lo agarró y le dijo a mi mamá, agárralo porque esta madre se me va a caer, está muy chiquita. Y definitivamente cuando nos abrazamos después de que fue campeón con la femenil, que de hecho hay una foto, yo la tengo en mis redes sociales porque fue un momento maravilloso. Lo primero que me dijo cuando me abrazó fue, las chicas tuvieron el mejor detalle del mundo conmigo, que te hablaba yo de ese vínculo, de esa sinergia, y fue el video que después él sube en sus redes sociales, él lo subió en Twitter. Ellas obviamente no sabían, cuando se detecta la enfermedad de mi papá, ellas no estaban enteradas, entonces bueno, mi papá toma la decisión de que terminando el torneo, pasara lo que pasara, pues él se abría, ¿no? Porque no sabía cómo iba a hacer este tratamiento, era algo nuevo, entonces él no sabía si se iba a sentir bien, si se iba a sentir mal.
Me acuerdo cuando el médico le dice, bueno, se va a empezar con la quimioterapia, entonces le dice a mi papá, bueno, ¿qué hay que hacer? El pelo ya no se me va a caer. Entonces lo tomó como todo en su vida, con simpatía, con alegría, con mucha actitud, porque era una persona muy positiva. Entonces, bueno, se filtra. Obviamente, no muchos sabían en ese entonces que mi papá estaba enfermo. Creo que después se le salió en una entrevista. Y ellas en el vestidor, bueno, obviamente mi papá hace la charla. No, llegan al vestidor, mi papá se salía para que ellas obviamente se cambiaran. Después entra la charla. Entonces, bueno, David Frech, que es el encargado de Tigres Femenil, yo me acuerdo que mi papá decía, no sé, David me hablaba, y yo no entendía nada. No, porque hay que ver y hay que poner, y mi papá le decía, sí, David, o sea, hablando con él, entonces ya, de repente David le dice, bueno, listo. Mi papá entra y están todas en el vestidor con una playera con la imagen medio caricaturesca de mi papá y abajo dice, va por ti, vato. Sí. Entonces, bueno, obviamente se emociona muchísimo, se ve ahí en el video, Zuli Mercado le da unas palabras, Naye Rangel le da unas palabras, con Naye es con la que suelta el moco, por supuesto, y él les agradece, ellas le agradecen a él le agradece a ellas, porque él siempre decía que era por ellas, que no era por él, y yo creo que al final de cuentas fue por todos, y yo creo que por eso fue que se pudo conseguir de la manera más cardíaca posible, porque si bien recordamos, o al menos para mí y para él, el burro por delante, el primer torneo se jugó muchísimo mejor que el segundo y nos quedamos afuera con Pachuca. Y yo me acuerdo que cuando salimos del estadio, nosotros lo esperábamos ahí afuera, le digo yo a mi papá, híjole, pelón, en la raya. Y me dice, pero qué pinche susto les pegamos, ¿verdad? Porque mi papá era muy mal hablado. Yo también, pues, pero literal esas fueron sus palabras. Y me dice, el torneo que viene, hay muy buen grupo, las chicas están contentas, nos quedamos a un gol, no nos marca, y ya empiezas, no, un fuera de lugar, un esto, un lo otro. Entonces, bueno, yo creo que te pudiera contar 1,000,000 de anécdotas, pero si tuviera que elegir, yo creo que esos 3 momentos para mí fueron los más especiales. Te va a pasar cuando seas papá y veas la cara de tus papás, que Dios te dé la bendición de verlas y decir, hasta aquí se acabó el amor por mí, ya pasamos a otro plano. Y al final de cuentas el papel como abuelitos es ese, ¿no? Digo, a nosotros nos educaron, pero a los nietos están para apapacharlos y para llevarlos, traerlos, subirlos, bajarlos, darles el chocolate a escondidas y la paleta y todo esto, ¿no? Entonces fue una etapa que también disfruté mucho con él. Muy bien. Ya por último. Sí. 3 aprendizajes que te dejó Vato. La puntualidad, la responsabilidad y el compromiso. Nunca empezar algo que no puedas terminar. Y si vas a empezar algo, terminarlo de la mejor manera. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a que nos apoyes a que más gente conozca este proyecto que es por y para la afición tigre. Compártelo con tus amigos y familiares, y si no están familiarizados con el tema del podcast, explícales de qué manera poder escucharnos, ya sea en Spotify, Apple Podcast o en YouTube. Sigue las redes sociales y comparte nuestras publicaciones. Nos encuentras como Incomparables Podcast en Facebook y en Instagram. No olvides visitar la página de Aguerridos y aprovechar el 15% de descuento por el relanzamiento de la tienda en línea, www.aguerridos.mx. Gracias por tu apoyo, mi nombre es Elim Licea y este fue un episodio más de Incomparables. Un abrazo de gol para todos.